Lo aplaudo, presidente, lo aplaudo. Usted no es un tipo común. Sí, qué hermosura. El gobierno no hace nada. Maldito el viejo este. Voy a arrancar los saludos por orden de jerarquía en esta radio. Entonces voy a saludar a Jean-Luc Godard, Tanito primero. ¿Cómo andas, Tanito, querido? Bienvenido. Te vamos a sacar bueno a vos, quiero que lo sepas. Ahora sí, ¿cómo andás, Nicolás Batalla? ¿Qué dice, Sapo? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. Voy a seguir en orden de jerarquías. Pues después está el carro de Chaná, ya con el carro de Chaná. Sí, claro. Así que @Alvin Green, el emperador de la consola. ¿Cómo andás, querido? ¿Todo bien? Bueno, gracias. El Pulpa Carvajal, ahí, hoy que tenía ganas de estar con nosotros. Siempre sos bienvenido, Pulpita. @César Yacosa, Switchermaster estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de FM El Sol. Está loco de contento porque mañana será un especial del octubre de la Ricota. Y ya compró para la Fernalia, quiero que lo sepan. Prepárense. Para la Fernalia. Bueno, ponele las letras que quieras. ¿Está el material? ¿O todavía no? ¿Sí? ¿Dale gas? No. Sí, está, perfecto. Entonces voy a ver, yo identifico en este país como dos grandes eras del stand-up, ¿no? Sí. Ubicaría el primero es en la era Sotelo, Washington, Abdala Gore, ¿se acuerdan que subían a las tablas? Era una época en donde, digamos, los mediáticos tomaron posesión de los pequeños teatros, ¿no? De las salas que se abrían justamente para recibir. Y los mediáticos llenaron las salas vacías. En un momento de bajón, cuando el Circular capaz que pasaba zozobra, ahora se inundó hace poco también. Un saludo para la gente de Circular. Sí, claro. Bueno, el Galpón estaba también pidiendo un rescate financiero, ¿se acuerdan? ¿No? Que tuvo que venir el gobierno a pagar plata. Pero el stand-up no iba para ahí, ¿no? No. Bueno, el stand-up iba por otras salas. Sí, pero bancó la parada en tiempos de, digamos. Creo que entró en una meseta el stand-up y necesitaba como un revival. Un revulsivo. Sí. Entonces. Porque viste que está la frase esa de que la historia se repite, ¿no? Primero como tragedia y después como farsa, pero en el caso del stand-up es mejor que sea farsa y que no sea tragedia, ¿no? Exactamente. Primero tragedia, después como tragedia de vuelta. Se repite. Entonces, te voy a saludar a vos, Jorge Valmeri, como andás, querido. ¿Qué día tocó, Qué día? Día fácil. Día fácil. Tenemos por ahí, César, hay una publicidad girando. Ahí está. Bueno, ahí está. Para los que estén en el canal de YouTube, pueden acercarse. Si no, se lo vamos a describir. Dice La Caja Boba, en clara alusión a la TV, pero quizás no, ya me explicarán. Impro en el living de la sala, estamos hablando de Magnolio Sala, miércoles 12 de noviembre, 21 horas. Y ahí veo caras, me voy a tener que arrimar porque hay una cara que no Agustín Gil, sí, Agustín. Gastón Carvajal. Bien, a ver, te leo si querés. Dale, gracias. Conduce gracias. Jorge Valmeli e improvisan. Pará. Ya fuiste a los bifes. Bueno. Conduce Jorge Valmeli. Conduce Jorge Valmeli. Bien, perfecto. Ahí va. ¿Te spoileé algo? No, nada. Improvisan. Improvisan Agustín Gil, Sí. Gastón Pulpa Carvajal, Sí. Fernanda Cossack Sí. y Meche García. Bien, perfecto. Entonces, segunda era del stand-up uruguayo, el revulsivo que necesitaba las tablas, Jorge Valmeli. ¿Cómo andás? Bienvenido. No hay aspiraciones artísticas en esto. Ahí está. ¿Cómo que no? Muy bien. Yo no tengo aspiraciones artísticas. Tengo aspiraciones económicas. ¿Cuántas veces hiciste teatro en tu vida? Ninguna, nunca. Ninguna. Primera vez que hacer teatro. Sí. Sí. En calidad de conductor. Igual, Sí. para mí, yo Sí. entiendo que yo no voy a hacer teatro. Ajá. Yo voy a conducir un evento y otros van a hacer teatro. Vamos a explicar entonces a la gente en qué consiste este espectáculo que es La Caja Boba, Jorge. ¿Querés saber de qué trata la Caja Boba? Bienvenido, Jorge Valmeri. La Caja Boba. Sí. El Enzo Bognicic de esta emisora. Te perdiste la nota con Enzo. Me perdí Te esta. perdiste la nota con Enzo. Gran Sí, nota sí, con sí. Enzo. Sapo, Sí. La Caja Boba Sí. es un espectáculo de improvisación. Impro. Exactamente, es un espectáculo de improvisación. Vos tenés a 4 grandes improvisadores. Sí, el Pulpa. ¿No? En realidad son 2 improvisadores con una larga trayectoria. Que ¿no? son.
que en realidad son Meche y Agustín Gil. Sí. Y después están Gastón Carvajal y Fernanda Cossack, que son dos improvisadores nuevos, mediáticos, joven, con ganas de comerse la cancha. Pero perdón, el Pulpa tiene años de escuela de stand-up con Ernesto Muniz. No improvisando. Dice que sí, dice que sí. No, Gastón Carvajal es conocido por capaz sus que personajes. Capaz que le salía tan bien que vos pensaste que estaba preparado y en realidad era impro. Lo de la impro no es por lo que se hizo famoso, pero es lo que estudió realmente. ¿Es lo que estudió realmente? Claro, mirá. Es lo que está en el Es su CV. origen. Es lo que está en el CV. Está en su ADN. Es Waldemar Origins. Jorge, en la Waldemar improvisación. Origins. Vamos Sí. a desgranar este afiche, ¿no? Ponen todos caras como, digamos, de afiche de stand-up, pero Sí, el tuyo sí. es más afiche de stand-up que el resto, ¿no? Hice muchas Tu foto. caras. Sí. Yo sé lo que provoca. Voy a sincerarme con todos ustedes, porque ahora le estoy hablando a la audiencia de Fácil Desviarse, Sí. ¿no? Yo sé lo que provocan este tipo de afiches. Ujú. Yo lo sé porque me provocan el mismo tipo de cosas. Ajá. Yo cuando voy al cine y paso y veo un afiche de un show de stand-up en la sala teatro del cine, me provoca lo mismo que le provoca a ustedes ver esto. Yo soy uno de ustedes. Si yo estuviera del otro lado... Ganas de ir, decís. Si yo estuviera del otro lado y ¿Estás viera hablando de eso? esto, si Sí. yo estuviera del otro lado y viera esto, me Querrías provocaría lo mismo que le agotar provoca a entradas. ustedes. Es lo Claro. que ¿Qué a mí me emociones? genera quiero comprar todas las Sin entradas. embargo, habiendo dicho todo esto, esto va a ser distinto. Este no es el show de improvisación o de stand-up que ustedes creen que se hace. Pero Esto va a ser ¿cómo distinto. sabés cómo va a ser si va a estar improvisado? Si te gustan cosas como las que escuchás en esta radio, si te gustan cosas como las que podés escuchar en La Mesa, en Fácil Desviarse, este show te va a gustar. En Agustín Gil, Este show te va a gustar. Pueblo Fantasma. Por ejemplo, lo que te quiero decir, Sapo, es que es improvisación, pero tiene cosas vinculadas a la actualidad, los medios, la política. No es... Uno piensa en un show de improvisación y ¿qué piensa? Piensa en gente vestida de negro haciendo locuras, ¿no? Y tal vez dando un poco de... ¿Cómo que se le llama en inglés? ¿Cringe? ¿Es Cringe. eso? Yo, No, Jorge, en otra época le decíamos vergüenza ajena. Tengo los papeles- No es eso. Es otra cosa. Tengo los papeles desactualizados yo, ¿no? Yo lo último que vi de impro fue Whose Line Is It Anyway. Te podés encontrar algo muy parecido a esto. Con el Exacto. conductor que era Drew Carey, ¿no? Te Gran podés- productor con mucha cancha. Exacto. Te podés ¿Vos sos encontrar el Drew Carey uruguayo, Jorge? Aspiro a hacerlo. Aspirás a hacerlo. Aspiro a perfecto. hacerlo. Poneme un zócalo, por favor. El Drew Carey uruguayo acaba de anunciar que aspira a ser el Drew Carey uruguayo. Aspiro a hacerlo. Sí. También aspiro a otra cosa que ninguno de ustedes me dejó. Sí. ¿No? O sea, en mi crecimiento mediático, yo he aprendido de distintas figuras muchas cosas, ¿no? De Sapo aprendí lo que significa ser un líder de un equipo humano, un líder de un grupo humano. Qué difícil que es liderar un equipo humano, no es fácil. Aprendí la empatía, aprendí los códigos, los valores. De Nico aprendí mucho periodismo. De Nico aprendí cómo se produce una nota, cómo se escribe una intro, ahora lo hace ChatGPT, pero Nico me enseñó cómo se hace. Yo fui el primer ChatGPT. Le estoy enseñando. Le estoy enseñando. Sí. Todavía, pero aprende rápido, pero estamos ahí. ¿Eso repercute en los salariales? No. No, repercute en la productividad. Ah, bien, perfecto. Ahora puedo entrar a los arranques habiendo leído algo. Yo fui el primer ChatGPT de Nico, Sapo. O sea, Nico me alimentaba producciones escritas por él y me decía, acá tenés 10 producciones de notas para que el Sapo haga entrevistas, ¿no? Arrancá. Escribime una voz. Y yo escribía una y Nico me... en esta te equivocaste, en esto así, esto así. Haceme 10. Y Nico me fue corrigiendo. Eso nunca sucede. Y como un algoritmo yo me convertí en Como eso. Lali, dame 10, disciplina. Ninguno me enseñó que para levantar la posta en los medios necesitas en algún momento empezar a entrar en el juego de la conducción de eventos, los teatros, los shows, etc. Eso lo estoy aprendiendo de Pablo Fabregat. Está bien. ¿También te dijo que calle tenés que cobrar, Pablo Fabregat? No. No. De hecho, hay un problema y es que yo firmé todo esto sin saber cuánto voy a cobrar. Aún. O sea, sé que voy a cobrar. ¿Cómo que no sabes cuánto vas a cobrar? No tengo claro ¿Quién es todavía el cuánto voy a productor? cobrar. ¿Quién es el productor de este evento? ¿Es el Pulpa? Es Carvajal Producciones. ¿Es Carvajal ¿Sí? Producciones? Mirá el Paco Casal del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Todo buenas tardes. Sí. Nada. Es muy distinta la voz de Carvajal. Yo agarré- Es oscura, No, ¿eh? no me dio miedo. Tiene la mano mojadita para contar billetes. Yo agarré el diamante en bruto el Sí. gran te conduzco todo, a las empresas que están escuchando, quieren formalidad, quieren entretenimiento. Jorge Ezequiel Almeli, o sea, es un tipo que lo puede conducir todo. Con esa cualidad lo fuimos a buscar. Una corrección nomás.
4 improvisadores de más de una década. Ah. Porque todos formaron en el mismo momento. O sea, pasa que ¿Le bajó el precio Almeli? Bajó el precio porque él es humilde. Pero está haciendo muy bien su trabajo en los ensayos, donde va y dirige y tiene los hilos de la comedia. Tiene ahí maneja bien a la gente. Es muy bueno. Tiene sus berretines que ahí agua. Que la gente vaya y lo descubra. Para mí, por rara avis tienen que ir a verlo. Porque es un rara avis. Es un rara avis. Hay un tema acá, hay dos temas importantes. Y no va a ser el ridículo. No voy a ser el ridículo. Que espero. Yo, primero, firmé. Yo funciono por confianza a veces. A ver, en esta empresa estoy en esta situación también. Yo confío. Y si tengo que firmar algo, lo firmo. Si tengo que no firmar nada, no firmo nada. Pero yo funciono a base de confianza. Tal vez sea de los pocos... Porque ya saben que yo no soy un trabajador, ni siquiera soy un empresario, soy una empresa. O sea, ya no soy un ser humano, soy una empresa. Tengo una libreta de facturación, soy una empresa. Tal vez sea de las pocas empresas que funcionan con los códigos de antaño, que son la confianza, el apretón de manos, los códigos, los valores, el bar. Factura digital, pero códigos viejos. Exactamente. Códigos analógicos. Mirá que estás con el pulpo de Punta Rieles, Bueno, espero no sumarme a la lista de personas. Va a cobrar en la viva. Espero no sumarme a la lista de personas que quedaron adentro. Igual, pará. De esa larga carrera. Viene acá a hablar de guita y recién arranca. O sea, es como el jugador de tercera que quiere ganar lo que gana Leo Fernández. Increíble. Increíble. ¿Ves? Sotelo, Abdala y Gorsi no hablaban de plata. Hablaban después, cuando terminaba si les iba bien ahí. Pero es verdad que esto es por plata. El otro tema importante, y con esto podemos cerrar el tema si quieren. No. Vamos a ir. Es que hay que llenar esa sala, ¿no? Sí. Hay que llenar la salita. Sí, se llena sola. Ustedes tienen que ir a la página de Magnolio Sala. Ustedes tienen que ir a Red Tickets y van a encontrar la caja boba. Tienen que comprar su entradita y venir a ver esto. Y después, piénsenlo así. Si es un fracaso, vamos a tener una anécdota para el arranque de Fácil Desviarse al otro día. Piénsenlo así. Sí. No. Piénsenlo así. Nunca en el Piénsenlo así. No creo que es un fracaso. No es un fracaso. No creo en Piénsenlo así. absoluto que es un fracaso. Piénsenlo así. Está bien. Jorge, igual... Todos los aportes en regla, ¿no? Y claro, sapo. Bien, perfecto. Claro. Para pagar, ¿qué? La verdadera caja boba. O sea, ¿cuál es la caja boba? ¿Cuál es la caja boba? No es la televisión la caja boba. La caja boba ya saben cuál es. Es la que todos los meses me está pidiendo que esté al día con mis aportes y que me persigue en caso de verme en algún evento o en algún programa nuevo. Quiere saber qué estoy haciendo. Yo tengo que pagar la caja boba. Para eso hago la caja boba. ¿Se entiende? O sea, es para eso. Así que vayan a Red Tickets, vayan a Magnolio Sala, se suman, vienen a dar la caja boba. Encuentran un show distinto. Repito, yo sé lo que generan los afiches, yo sé lo que genera la palabra improvisación, stand-up. No es eso. Es más tu foto, no es el afiche en general, es tu foto. Sí, es mi foto particularmente. Sí. Sos como el más histriónico de todos y sos el conductor, supuestamente. Alguien es dijo, raro. Mirá que me saqué fotos con saco, más serio, etcétera. Eligieron esa. Eligieron una foto símil Germán Medina, ponele, ¿no? Una onda así. Esa sería la foto que te parece encontrar en un afiche de un stand-up de Germán Medina. Es como un Jorge haciendo como, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esta locura? Sí, eso sería la Fue una sesión de fotos que sacamos acá en Magnolio Sala donde hice varias caras. Esta fue la que... ¿Qué quiere decir que sea en el living de Magnolio Sala? Bueno, porque el show tiene una parte que es de improvisación, neta, pura y dura. Tiene una parte que es como de conversaciones en un living y que de ese living surgen escenas de improvisación donde ahí puede jugar la actualidad, puede jugar la política... Puede jugar el chascarrillo que se puede encontrar en la mesa, Fácil Desviarse, Pueblo Fantasma, etcétera. Todo eso puede estar ahí. Tengo una pregunta más y me parece que puede definir si hay gente que está dudando si va o no va, puede definir mucha gente. Dale. ¿Es una propuesta que se mete con el público? Es una propuesta que incorpora cosas que el público quiera dar, pero no es una propuesta que te obligue a participar activamente. ¿Se entiende? Sí, toman ideas, palabras para determinadas situaciones, pero las tenés que improvisar, o sea, vos tenés que decirlas en el momento, le preguntan al público, dame una palabra, o el que quiera va, anota, si quiere. Estás en el ómnibus, Nico. Sí. Estás en el ómnibus. Sí, odio que me pidan una palabra para el rapero. Se sube un rapero al ómnibus. Sí, y vos estás con los auriculares. Y el rapero pide palabras. Y después de pronto te mira a vos y te hace señas porque te quiere hablar para que te saque los auriculares. No, eso no va a pasar. Bien, va a pasar. Bien. No se le van a pedir palabras para rimar en el rap. Bueno, un paréntesis. Odio a la gente que dice ómnibus, que dice boleto.
que dice noche, cuando es de noche, cuando le preguntan eso. Cero creatividad a la gente. Solo quería decir. Bueno, eso. claro, Pero, la palabra, te ¿no? ponen demasiada presión. No, loco, Estás ahí pagá la yendo a tu entrada, casa. pagá la y- entrada para opinar. Basta. Ahora, a partir de ahora, a facturar con la caja boba. Una pregunta. Vamos a cortar acá el bloque. Vamos a meternos con lo que fue la votación de la ley de eutanasia. ¿Histórica? Histórica. Sí, claro. Uno recorre los medios del mundo y en todos lados están hablando sobre este proyecto que es ley. Somos tapa de nuevo. Y Somos esta tapa vez de no está el sapo. Sí, por suerte. somos por suerte tapa- que no fue el somos primer tapa- eutanasiado. La parca. Ojo. Ojo. Somos tapa por la. Se añade un nuevo derecho al Uruguay y esta vez el sapo no es la Sí, foto. Bien, Por suerte. bien. Ojo, puedo ser embajador de eutanasia, si quieren, por una módica suma. No, les iba a preguntar, vamos a escuchar música, pero ¿ustedes ubican esta chica que hace stand-up, hablando de gente que habla Fer con el, Cossack. no, Meche que habla con el García. público, pero que es sobre temas sexuales? ¿La ubican? No. ¿No ¿Quién? saben cuál es? Una que genera insumos del público de historias de la vida sexual de la gente. Que no es muy graciosa. No es muy graciosa, pero siempre me generó la duda de si porque aparecen como testimonios que vienen de la tribuna, pero nunca ves a la tribuna. Si es gente que está como infiltrada en la tribuna o... No, me parece que es una o modalidad que espontáneo. está bastante extendida. Está bastante extendida. Sí, y el Está. público ya sabe a qué va y seguramente vaya con sus propias Porque anécdotas. son historias Si fuertes. es la que estoy... Sí, es esa seguramente. Ujú. Son anécdotas fuertes. Claro, pero digo, hay muchos que hacen lo mismo y que suben sus reels Sí. con momentos del espectáculo que van más o menos por Una argentina Sí. sapo, te preguntan en el chat. Sí, claro, Argentina. Exactamente, es una Argentina que siempre me llama la atención. Sí, perdón, Pulpa, dígalo. Perdón, Sapo, eso es un recurso que se hace en los shows estándar para generar material para redes. Claro. De esa manera, bueno, que más lo que vos trabajaste, lo que escribiste sobre el Ujú. show, se llama crowdwork. No Bien, sé cómo mirá. se llama, pero es un recurso que usan los, Crowdwork, ahí va, que usan los de la trabajo de comedia público. para poder vender en redes y generar comunidad. Y entonces Perfecto. vos lo ves y viene Uruguay y dice, es la que dice tal cosa. Su show después es de otra cosa, pero eso es un segmento que se hace específico para crear comunidad de redes. Gracias, viste, es impresionante. Es un recurso de la comedia. Ojo, podría haber una intro de qué barrio sos, ¿no? Con quién viniste. ¿Alguna vez notaron que la comida de avión, ¿no? Es los clásicos del stand-up, ¿verdad? No va a haber nada de eso. Tranca. Connie Bailarini me pone, Sí, Ballarini sí. me, Connie pone Ballarini, me sí. pone la gran Maca que está convaleciente, que le mandamos un beso grande. Connie Ballarini, ahí va. Y siempre me llamó la atención si era testimonio de verdad o era cosa medio creada ahí para Ahora generar sabes, feed. es Es una crowdwork. Es de crowdwork. las 4 del programa de las chicas de Colón. De la culpa de Colón de Argentina. ¿Es argentino el programa? No, En ¿no? Mundial hay Mundial una versión es un argentina formato. Mirá. y la versión de Argentina tuvo muchísimo éxito con las 4 mujeres que hacen gira por teatros por toda Argentina. ¿Por ¿Una qué la- ronca? ¿Una medio ronca? Sí, esa? exacto. Claro. ¿Y por qué la culpa es de Colón? El nombre. Yo qué sé. Creo que es Preguntale a Leo Pachela. ¿No es un formato español? Pachela no es, a ver. Es un formato español, es un formato español. Sabe. ¿Sabe? Estoy seguro que no sabe. Apuesto que Pachela no sabe por Estoy qué seguro que se sabe. llama la culpa. O le dijeron y no se acuerda. Que Eso es más verosímil. Hay una gran chance. Bueno, muy bien. Vamos, hacemos la tanda. Pero con- ¿por qué hiciste la La stand-upera introducción? No, ¿Iba no a sé, derivar pero- algo? No, era simplemente la duda que te la quería sacar de arriba. Obvio. Este programa. Perfecto. Tiene 15 años de programa, si no puedo sacar dudas a esta altura de partido. No, está bien. Está bien. Me gusta que lentamente el programa vaya mutando a el sapo vio un reel de algo y Sí. quiere que la audiencia le diga quién es Se le esta pasa persona. que estoy Sí. entrando lentamente en Instagram. Todavía no consumo mucho, más bien genero, pero estoy viendo que hay unas dinámicas en Instagram que me son ajenas. Quiero que Les sepan estoy una cosa, ya que vendimos el show de la caja boba, ¿no? Ujú. Quiero que sepan una cosa, es que el sapo lentamente, @saposas, está desembarcando en Instagram. Sí, ¿no? lentamente. Está poniendo historias de cosas vinculadas a la música, pueden ir a @saposas en Instagram, y se van a encontrar un producto, a mi juicio, ¿no? Yo lo voy a escribir así, sapo, modesto. Ujú. Están subiéndose ahora antes de que la cresta de la ola. O sea, si ustedes se suben ahora a @saposas, van a subirse un producto que no es masivo, ¿no? No. No es masivo, bro. Pero van a ser pioneros. En este momento, por ejemplo, hay una publicación del sapo en Instagram y capaz que por ahí tiene unos poquitos likes. Tiene unos 30, ponele, ¿no? 30, 40, algo así. Entre esos 30 y 40 se pueden encontrar figuras de primerísimo nivel del mundo de la música. Ujú. ¿Puedo quemar algún nombre? Me voy a fijar mi última publicación, ¿cuánto tiene?
No, bueno, tiene más, Jorge. Tiene como 900. ¿Qué te parece? ¿Y esa cuál es? Esta es la previa del recital de OPA del año 87. Donde aparecen un Mateo, un Galemire, un Rezo Teflón. Contá, Sapo, quiénes están en ¿quiénes le dan like a este tipo de cosas? No, yo no voy a empezar a decir quiénes le dan like. Pero Jorge, te voy a decir una rareza, ya que estamos hablando de esto. Y vamos a la tanda. Un ganador de Oscar. Porque decís, uruguayo. Bueno, por quizás. decir algo. ¿Sí? Clavo mi remo en el agua. Quizás. Clavo mi like en el Instagram del Sapo. Impresionante. Pero tengo una... Digo, ¿ustedes quieren estar en el mismo lugar donde alguien clava? ¿Quieren estar en ese lugar o quieren quedarse afuera? Porque después, cuando esto explote, va a ser muy fácil decir, yo seguía el Sapo, me encantaba fácil desviarse. Súbanse ahora, cagones. Mirá, César, si querés entrar, porque la publicación más vista tiene algo así como 250.000 vistas. ¿Qué te parece? ¿Y saben lo que es? ¿Qué se dice? El Sapo desembarcó en Instagram en Brasil. ¿Cruzaste a Brasil? Claro, cruzó a Brasil. Es una persona matando una nutria. ¿Por qué el video del Sapo matando? ¿No te bajan ese video? No, porque es un documental. Es un video de un especial que se hizo en su momento, conducido por María Inés Ovaldía. Mira. Donde se mete en un día en el oficio del nutriero, en los bañados de Rocha. Y lo acompaña por los bañados, cómo saca las nutrias con trampa, cómo las despelleja. Todo eso está registrado. Sí. Yo subí el momento en que el nutriero saca la nutria, que cayó una trampa en el bañado, ¿no? O sea, levanta una cadena y sale una nutria viva, con una trampa agarrándole una de las patas. O sea, viva pero convaleciente, pero se mueve, se retuerce. Y viene el nutriero y la tiene colgando de la cadena, con la cabeza para abajo, la nutria levanta la cabeza y con el codo le hace ¡pah! Así y la deja seca. Y después sí, me muestra cómo despellejan. Generó mucho interés en Brasil este video. Muchísimo interés. O sea, tengo muchos seguidores. Quizás en Río Grande del Sur que comparten con quien compartimos fauna. Bueno, seguramente. Una quinta parte de mis seguidores son brasileños en este momento y gaullos de campo adentro. ¿Y te escriben? ¿Qué te dicen? Y comentan. Sapiño. Sí. Nutria. Gostosa. Gostosa nutria. Estoy descubriendo en Instagram. ¿Por qué? Yo le digo a la gente, ¿no? Vayan y denle seguir a @saposas en Instagram. En vez de estar en OnlyFans, viendo cómo hay gente que se está cogotando la nutria, vayan al Instagram del Sapo a ver cómo alguien una le pega un muestra codazo. de lo que va a hacer la caja boba, Sí, ojo, sí, atente, ya gastaste uno, Gastaste ya uno. me quemé uno. Vayan al Instagram del Sapo a ver cómo alguien le pega un codazo a una nutria. Vayan ahora. No sean cobardes. No caigan al Instagram del Sapo cuando el Instagram del Sapo haya mega explotado. Entren ahora, que todavía no está en la cresta de la ola, sean pioneros. Pues me voy a moderar después. Ahí tenés, ahí está. Mira, el que esté en YouTube lo puede ver. No, ¿por qué? No, ¿Por qué claro, estamos no mostrando queme, esto? no, Mira, ahí saca la nutria del bañado. La viste que está viva, ¿no? Mueve la patita, la cabecita. No quiero ver no quiero ver esto. No quiero ver a una nutria a esta hora del día. Y la segunda parte es cuando la despelleja en 3 cuchillazos, le saca toda la piel, turruga así y queda en carne la nutria. Es una cosa de loco. Lo vi, pone ya en el chat de YouTube. Raro que nadie haya bajado ese video. Si ustedes quieren ir a un lugar, si ustedes quieren ir a un lugar, una cuesta de Instagram donde aún el algoritmo no baja cosas, vayan al Sapo. Porque el Sapo no es de la camada de influencers cagones que lo único que te muestran es salí a caminar por el parque, no sé qué. No, te muestra cómo matan una nutria, viejo. El Instagram del Sapo es real. O sea, vayan ahora. No cuando el Sapo explote, cobre 10.000 pesos una story y lo único que suba sean chivos. Aprovechen ahora. Este recorte va a circular mucho en redes animalistas también, Bueno, he recibido amenazas. algún tirón de oreja, ¿no? Algún codazo de nutriero a través de los mensajes. Pero uno no se amedrenta por esas cosas. Bien, Sapo. Alexandra pone en el chat de YouTube: siento que estoy en la feria y todos me gritan para venderme algo. Está bien, ok. La caja boba, el Instagram del Sapo. ¿Podemos ir? ¿Nico? No. ¿Está bien? ¿No? Sí, no tengo nada para vender. Alvin, Sonora Podcast, ¿algo para ver? No, después tarde. Lontra se dice nutria en portugués, me anota el pulpa. Danos música, Sapo. Bueno, recién salió del horno esto, creo que tiene 15 escuchas en Spotify, o sea, lo subieron a las 16 horas. Estamos hablando de Jesús Figueroa, es la primera persona que cantó blues en español en Uruguay. Y les diría la primera persona que cantó blues en español en el Río de la Plata. Que compuso el blues de mi ciudad en su momento, que describe Montevideo en el año 1972, ¿no?
describía Montevideo, con el Montevideo convulsionado, el Montevideo de los patrulleros, de los secuestros, de la violencia política. Ese Montevideo lo escribió en Blues de mi ciudad Jesús Figueroa, que hoy día, Cheren sabe algo de su vida, porque sé que se fue a vivir en Los Ángeles. Y en algún momento creo que, no sé si nos lleva a vivir en la calle. O sea, ¿este es un tema nuevo? Jesús Figueroa después grabó, colaboró con Tabaré Rivero, el año 2018. Tema nuevo del año 1972, Nico. Ah, el tema es del 72. Sí, nuevito. Sí, recién salido del horno. Es después de que se separara de Opus Alfa, con quienes grabó Blues de mi ciudad, pero juntó a la crema de la época, la gente de Siglo, de Días de Blues, para que grabaran con el Jesús con Todos. Jesús con Todos es Jesús con todos los músicos que están a la vuelta. Después se unió a una secta Maharaji, o sea, meditación, le pegó para ese lado, muy vinculado con Mateo también, que Mateo también te parecía, que después se tuvo que pelar porque vino la dictadura y cualquier peludo que estuviera en ese viaje no tenía lugar en esta sociedad, y ahí terminó gediendo en diferentes partes del mundo hasta que recaló en Los Ángeles. Está divina esta canción. Yo creo que está el Flaco Barral acá en la guitarra. No sé quién toca la armónica, y la voz de Jesús Figueroa era espectacular para el género, para el blues. Se llama Diablo esto. Bueno, Nico, vamos a meternos con la votación de ayer, ¿te parece? ¿Con cuál de todas? Porque tuviste el presupuesto hasta las 7:30 de la mañana de hoy, por ejemplo. Sí, vi que ahí, no sé si fue Casareto, le sacó la foto al reloj en el momento en que se vota el presupuesto, después de unas jornadas maratónicas. Sí, pero sí, no. Que tuvo también novedades importantes. Por ejemplo, no salió el secreto bancario. No, por ejemplo. No, pero hablemos primero de la que fue tapa de todo el mundo. Bueno, es verdad que son dos votaciones a nivel país. Para este gobierno, seguramente más importante lo del presupuesto que la ley de eutanasia. O sea, sí. Le pesaba mucho más que salir al presupuesto que la ley de eutanasia. Lo que pasa es que la ley de eutanasia también va a jugar simbólicamente, así como cuando pensás en el gobierno de José Mujica. También pensás en esa agenda de derechos. Pero no es la agenda de derechos de Orsi, la ley de eutanasia, disculpame. Tampoco era la de Mujica. Tampoco era la de Mujica. Y el gobierno quedó pregnado por eso. Pero Mujica o sea, de un momento a otro, en el caso de la ley de marihuana, la tomó como suya algo que se estaba discutiendo en el Parlamento. Era multipartidaria, porque tenías representantes de todos los partidos. No, pues estaba Amado, estaba Sabini, estaba en la calle Radio. Le dio un empuje, pero no le dio calor. Acordate que cuando lo mandan un artículo único y hubo que empezar a trabajarla de cero. Claro. Digo, de cero no, en realidad con lo que ya se venía trabajando de antes. Lo usaron como una política de seguridad pública. Sí. A lo que voy es, está más, en todo caso tiene más asidero decir que en el gobierno de Mujica se reguló el mercado de marihuana a impulso del gobierno de Mujica, que en este gobierno se votó la ley de eutanasia a impulso de Yamandu Orsi. No sé si es. Sí, no sé cuánto vale esa. Porque sí es verdad que fueron dos bancadas principalmente, ¿no? El Partido Colorado y la del Frente Amplio, o parte de la del Partido Colorado, que se pusieron al hombro de esto desde el periodo anterior y lo lograron sustanciar en eso. Sí, sin el Frente no salía tampoco. No, por supuesto, no salía. Dependiendo de cómo nos vayan estos años, vos te vas a encontrar en dos lugares posibles, Sapo, cuando esté las próximas elecciones. En una, Orsi y este gobierno resuelven la seguridad. Además, se cumplen las proyecciones de Done y Uruguay empieza a crecer a lo loco y mejora la economía. Y esto capaz va a quedar más en la anécdota. En otro escenario vamos a estar más o menos iguales en economía y seguridad, y se va a venir una larga lista en la campaña de Frente Amplio diciendo no te olvides que crecimos en derechos, aparece la eutanasia, mirá cómo mejoramos en educación, ampliación de becas, etcétera. Si la cosa viene muy bien, va a ser una campaña muy difusa. Trajimos cisjordanos. Exacto. Si la cosa, a trabajar en el campo. Si la cosa viene medio malena, Sapo, esto va a entrar a jugar fuerte. Esto entra a jugar fuerte, ampliamos derechos. Que le digas Cisjordanos, no te animás a decirle palestinos, ¿no? Para no generar tampoco un problema con Israel. Ya perdió tres votos frente amplistas solo por una palabra. Porque sería perfectamente posible. Porque le van a decir, pero no trajiste gasatíes, creo que estaban pasando mal. Entonces mejor aclaró desde el vamos. Bueno, a ver, sí, se votó el proyecto de ley, ahora ley, de eutanasia. Fue una discusión que
se terminó cerrando en 20-31 porque hubo 3 votos de la oposición. Estamos hablando del voto de Graciela Bianchi y 2 votos del Partido Colorado. Los votos de Andrés Ojeda y la banca de Robert Silva, que en el día de ayer lo ocupó Pepe Pasquet. Eso lo habíamos anunciado. Robert Silva le cedió el lugar. Pepe Pasquet tampoco le sigue inmediatamente. Hubo una serie de suplentes que no asumieron para que pudiese asumir Pepe Pasquet, que como la mayoría de ustedes recordará, fue quien presentó originalmente una iniciativa de eutanasia en los primeros días del periodo de gobierno de Luis Lacalle Pou. Ese proyecto no avanzó, luego el Frente Amplio insistió con uno propio, se terminó llegando a un consenso entre parte del Partido Colorado y el Frente Amplio. Ese proyecto se trató en la Cámara de Diputados, se aprobó y en el Senado nunca se llegó a tratar, que eso también fue parte de lo que reprochó Pepe Pasquet ayer en la Cámara de Senadores, de cómo la legislatura pasada no había terminado de elaborar el tema porque la Cámara de Senadores no se había animado a votar, aunque fuera para rechazar el proyecto. Él te lo decía, o sea, estaba en la Comisión de Salud y en un momento ingresó el proyecto para la pirotecnia, que estaba digamos, entró mucho después a la comisión y sin embargo se lo trató antes, cuando era patente que había incomodidad dentro de la gente, de algunos integrantes de la comisión, de votarlo y después de pasarlo a consideración de toda la Cámara. Claro, en el primer momento hubo toda una discusión sobre que se tratase primero una ley de cuidados paliativos para asegurar los cuidados paliativos antes de tener la opción de la eutanasia. Efectivamente eso se trató de esa forma, salió la ley de cuidados paliativos, pero después lo que se vio es que por lo pronto había en parte de la bancada, sobre todo en el Senado, diputados lo terminó tratando cuando logró atar unas mayorías, de no tratar el tema, ¿no? Sí. Por lo pronto de no dejar de manifiesto si había o no una oposición mayoritaria a ese proyecto. Que la había, digamos, por eso no salió, en definitiva. Bueno, se trató del proyecto ahora. El miembro informante por la mayoría, o sea, por el Frente Amplio, fue el senador Daniel Borbonet, el es médico, neonatólogo, hizo las veces de Luis Galo, si se quiere, con el proyecto en diputados, ¿no? Un médico que llevó adelante la oratoria en la primera parte. Y después hubo un contrapunto interesante entre dos colorados, podemos decir, porque podemos decir no. Debemos decir, estamos hablando de Pedro Bordaberry, que fue el informante en minoría, y de Ope Pasquet. Vamos a concentrarnos un poco en las oratorias de ellos dos. Fue larga, a mí me falta de hecho todavía alguna hora por escuchar de las últimas intervenciones. Tampoco es necesario que escuches todavía. No, la voy a escuchar toda porque es histórica, vos lo decías. ¿Sí? Hoy Uruguay es noticia en el mundo, en definitiva también por haber aprobado esta ley. Por primera vez una ley de este tipo en América Latina. Pero bueno, vamos a empezar con Bordaberry, porque habló Borbonet y habló luego Bordaberry como miembro informante de la minoría. Señaló que el proyecto tiene errores jurídicos. Dice, bueno, seguramente porque este proyecto terminó siendo impulsado por médicos. Había un proyecto anterior, entiendo que se refería al de Ope Pasquet, que era más sólido desde el punto de vista jurídico, pero bueno, ahora lo agarraron los médicos. Dice, a mí esto es con todo respeto a los médicos, pero si yo me pongo a operar, seguramente van a decir que estoy haciendo las cosas mal. Bueno, el proyecto, más allá del fondo del asunto, tiene errores jurídicos que él entendía que muchos de los cuales podrían ser enmendados, aunque la ley salga, pero que había un apuro de la bancada del oficialismo de sacarlo ahora, de que no volviera, que no tuviera modificaciones, que no volviera a diputados y que empezara de nuevo la discusión. Y él protestaba porque entendía, bueno, acá no estamos discutiendo ni siquiera una veña, no estamos discutiendo un proyecto de ingreso a las intendencias, por mencionar temas que habían tenido en esas horas que discutir en el Senado. Este es un tema sobre la vida y la muerte, no puede ser que lo saquemos desprolijo porque no nos queremos dar el tiempo suficiente para la discusión. Ahí el argumento del oficialismo era, bueno, este tema, se ha tenido tiempo de discusión porque lo metió Pasquet en la legislatura pasada, en los primeros días de la legislatura pasada. Y Bordaberry dice, no, este proyecto como tal entró en esta legislatura y esta legislatura tiene pocos meses y en realidad se trató poco tiempo en el Senado, en la Comisión de Salud del Senado. Y bueno, tiene cosas para mejorar que no van a ser mejoradas y que en todo caso van a tratar de atar
en la reglamentación, con lo cual ahí también hay un problema jurídico, porque van a tratar de arreglar cosas con una reglamentación, cosas de una ley, y ahí hay un problema de jerarquía jurídica que, digamos, por lo menos a las luces de él, no van a estar debidamente saldadas. Pero bueno, planteó varios asuntos interesantes. Uno sobre algo que fue protagonista de la discusión en el periodo pasado, que apareció cuando se votó el proyecto en la Cámara de Diputados, y ya había aparecido en esa misma tarde cuando habló Borbonet, que es el tema del uso de las historias personales de pacientes que están a favor de la eutanasia, que están en situaciones de salud delicadas, que entienden que están dentro o van a estar próximamente dentro de lo que la ley contemplaría, y piden que sea aprobada. Y él hizo un planteo a propósito de eso, del uso de las historias personales en una discusión como esta. Vamos a escucharlo. Voy a tratar de repasar el articulado del proyecto de ley. Y quiero aclarar algo, ya de entrada. En ningún momento, como se dice ahí por fuera, uno piensa que los que promueven esta ley están en contra de la vida. Como estoy seguro que los que la defienden no dicen que los que no estamos a favor de ella estamos a favor del encarnizamiento y el sufrimiento. Esa cosa termita de poner a unos de un lado y el otro del otro y decir que estos son buenos y estos son malos, no es así. No, señora presidenta. Lejos estaría yo de decirle al senador Borbonet: usted está en contra de la vida, un médico. No, sería una locura. Y también estoy seguro que él no puede pensar que yo disfrutaría o estaría postulando que la gente sufra. Llegar a eso me parece que no es lo mejor. Tengo una cantidad de testimonios también, muchos, pero me parece de mal gusto ponerle nombres. Me parece de mal gusto poner esas cosas así. A mí han venido a ver médicos paliativistas que se quejan que la familia está presionando al enfermo para que tome la decisión de apoyar la eutanasia, ir por la eutanasia. Debe haber de todo. Hay un caso en Canadá, haré referencia de él, de una persona con un estado de enfermedad terminal que perdió su vivienda y resulta que eso era un motivo para pedir la eutanasia, y después cuando le dieron la vivienda dijo: no, prefiero vivir. Entonces los casos particulares complican mucho en un lado o el otro. No voy a entrar en esa casuística que no me parece la mejor. Eso que para Bordaberry le parecía que era de mal gusto. Después también volvió a aparecer, porque Ope Pasquet también volvió con historias con nombre propio en su oratoria para justificar precisamente la aprobación de la eutanasia. La exposición de motivos del primer proyecto de Ope Pasquet era el caso de Fernando Sureda. Exacto. O sea, ahí, desde el vamos, las historias personales están presentes. Claro. Y en esos casos, como el que vamos a escuchar ahora después de Pasquet, y como el caso de Fernando Sureda, de personas que murieron durante esta discusión, que es parte de lo que vino a colación en la tarde de ayer. O sea, pasó el periodo pasado, estas personas querían utilizar la eutanasia no se llegó a aprobar, no se terminó de discutir, y hubo muchas de estas personas que murieron en el camino. Por eso también Bordaberry, me imagino, y lo plantea por el lado de lo sensible que termina siendo el tema cuando vos estás queriendo discutir algo más en general. Ninguna de las dos cosas en definitiva termina siendo falsa. Las historias son reales, esas personas murieron y querían que saliera la eutanasia y tenían la expectativa y el anhelo de poder tener esa opción cuando les llegara el momento de la muerte. También es verdad que cuando vos discutís las leyes tenés que tratar de pensarlo desde lo más general posible, porque los casos particulares te pueden entreverar la discusión. Pero para mí son cosas diferentes las que plantea Bordaberry, porque, o sea, en el espíritu comparto que lo ideal siempre es legislar con los datos y no necesariamente con las historias personales, porque las historias personales, las anécdotas hay muchas de todo tipo y color. El dato duro es el dato duro. Sí, ¿no? Y teniendo en cuenta cuáles son los principios que querés proteger, etcétera. Pero yo creo que él mezcló dos cosas que no tienen nada que ver. Que una cosa es la historia personal de los uruguayos que estaban acá enfermos en Uruguay y te cuentan su historia de cómo vivieron la vida sin la eutanasia y cómo vivieron la muerte sin la eutanasia. Me parece que ese es un tipo de historia.
que son básicamente ciudadanos del país que vos en teoría representás, que te están diciendo qué es lo que ellos esperarían y te están contando por qué el sistema que tenés ahora les está fallando. Otra cosa es, en Canadá pasó que una persona, me contaron que pedía la eutanasia y después se arrepintió y mirá lo que puede pasar. Una cosa es el ciudadano que vos representás en tu país contándote cómo es la situación actual y cómo les gustaría a ellos que fuera. Y otra cosa es un sistema que no tiene nada que ver con una legislación que no es la que tenés ahora, con una anécdota que pudo haber sido así o pudo haber sido otra cosa. Me parece que son cosas distintas. Yo no le asignaría, el mismo creo valor. Que él es lo que alude, por lo menos por cómo lo dice. Él dice, tengo un montón de testimonios de médicos y después se va a los casos extranjeros. Si lo interpreto bien y si le crees a lo que está diciendo, entiendo lo que él dice es, también hay testimonios de médicos que hablan a propósito de las presiones que sufren algunos médicos para acelerar la muerte de determinados pacientes. Por eso yo lo que dije que él me parece que mezcló mal es el uruguayo que te pedía la eutanasia y te contaba cómo llegó a la muerte sin la eutanasia, y el caso del canadiense que se arrepintió de la eutanasia. Tiene un punto el caso del médico paliativista en Uruguay que te dice, che, esto me parece que puede ser peligroso, me parece que es comparable al de la eutanasia en el sentido de que son uruguayos que te dicen qué es lo que le parece y de su profesión. Pero no necesariamente paliativistas, pueden ser intensivistas, otro tipo de profesiones que están en contacto justamente con esas situaciones más. Y que recibe la presión. No, pero el caso internacional, pues es importante el derecho comparado en un tema en donde no hay mucha legislación. O sea, somos el primer caso de Latinoamérica. El tema es el derecho comparado que no vaya a los casos particulares. O sea, el derecho comparado. Y que porque la legislación en Canadá es bastante diferente, tengo entendido. Claro, que sea derecho comparado con una ley que sea como la que vos tenés. Claro. Si yo te hago derecho comparado. En las generalidades, sino tanto en los casos particulares. Hubo referencias, a leyes en distintos países y cómo ha funcionado en distintos países, y ahí también de distintas maneras, ¿no? Bordaberry con una lectura crítica de lo que estaba pasando en otros países donde cosas o leyes similares se aplicaban. Pero otro punto sobre el que pulsó fue lo que llamó la falacia de la libertad y la autonomía respecto a cuál es realmente el poder de elegir que se le está poniendo en las manos a la persona que se le otorga el derecho a la eutanasia. Vamos a escuchar cómo lo planteaba. Y hay una falacia en todo esto, que es el fundamento de la libertad y la autonomía. Porque acá parece que esto es, démosle la libertad. Yo estoy de acuerdo, démosle la libertad. Sí, señor, toda la libertad, Porque libertad es por lo menos poder optar entre distintas conductas. Y en este proyecto de ley no le estamos dando la libertad. Libertad sería asegurarle los cuidados paliativos. Y al 53% de los uruguayos hoy no se los aseguran. Entonces no hay libertad si yo no puedo optar por los cuidados paliativos. Me dicen, mira, te informo que no tenés cuidado paliativo. ¿Y qué tengo? La eutanasia. Bueno, entonces mi libertad es tomar la eutanasia. Entonces no es así. Pero además hay un error. El doctor Lenz lo dice con una claridad tremenda en el informe que nos mandó ayer. Si la cuestión se enmarcase exclusivamente en el ámbito de la libertad, sería inexplicable que dicha libertad no pueda ejercerse en situaciones de normalidad. Es libre el que está en esta situación, pero no está libre el que está en otras situaciones. Bien, y ahí sobre ese punto de no hay libertad si no se puede optar por los cuidados paliativos, lo que refiere, lo decía explícitamente, es hay lugares donde los cuidados paliativos no están en algunas partes del país. Y de hecho dice, el artículo 4 de la ley le hace que el médico, el protocolo, le tenga que informar sobre las opciones de cuidados paliativos, pero no ofrecerlos. Y Bordaberry dice, y de hecho propuso un aditivo en ese sentido, de que debería ofrecerles. Dice, ¿por qué no está puesto de esa forma? No está puesto de esa forma porque en realidad no todos los que quieren acceder a la eutanasia o estén en ese proceso se les pueden dar los cuidados paliativos. Entonces se llega a la ironía de que se los tenés que informar por ley, pero no se los podés ofrecer por ley porque no los tenés. Y ahí hay otro aditivo que él propone y es: establezcamos un tiempo de aplicación de que esta ley entre en vigencia,
que sea de 2 años. ¿Por qué de 2 años? Porque se acaba de reglamentar la ley de cuidados paliativos y la ley de cuidados paliativos tiene como obligación para los centros asistenciales que tienen hasta ese plazo para poder efectivamente ofrecer los cuidados paliativos. Entonces, si en 2 años va a haber cuidados paliativos en todo el territorio, bueno, que la eutanasia entre a regir a partir de ahí, para que estemos seguros que cualquier persona que quiera acceder a la eutanasia tenga efectivamente cuidados paliativos y pueda o no, eso dependerá de la opción de la persona, haber accedido a ellos. Si no, podríamos estar ante personas que están sufriendo y van hacia la eutanasia porque no pudieron acceder a los cuidados paliativos. Es entendible el argumento, digamos, la reglamentación de los cuidados paliativos, las cosas dispone la formación de recursos humanos, que es lo que más escasea en esa materia. Es muy difícil, digamos, mensurar en tiempo cuándo es que Uruguay va a estar 100% apto para ofrecerle a todos sus ciudadanos cuidados paliativos. Vos ahí tenés para atar la ley de eutanasia. Vos ahí tenés una fecha que son los 2 años que se dispuso en la reglamentación y que se le dio como tiempo a las YAMC para que estén, para que puedan ofrecerlos. Dice, agarrémonos por lo menos de ese tiempo. Dice, por ejemplo, en Reino Unido se está discutiendo una ley en este sentido y propone que la entrada en vigencia, cuando sea aprobada, sea de 4 años, justamente para poder hacer la preparación para que esto esté en funcionamiento. Hoy en Desayunos Informales entrevistábamos al senador Daniel Borbonet, como decía, fue miembro informante por el Frente Amplio de este proyecto, y él ponía la contracara de ese ejemplo, ¿no? Que son quienes hoy están recibiendo cuidados paliativos porque tienen acceso a ellos e igual están reclamando la eutanasia. Como esta no es una imagen que utilizó él, pero es como que vos tuvieras 2 rehenes de esta discusión, ¿no? Eventualmente, si aprobás la eutanasia en lugares donde no hay cuidados paliativos, esa persona que de repente no hubiese ido por la eutanasia, si le hubiesen dado cuidados paliativos, pero no los podía acceder porque el país todavía no los tiene en esas zonas. Y por otro lado, si no vas por la eutanasia, todavía no la reglamentás o posponés su aplicación, las personas que sí tienen acceso a cuidados paliativos y de todas formas están pidiendo a gritos la eutanasia, ¿no? O sea, como no hay una solución para que vos tengas ya todo implementado y a disposición de los pacientes que en distintas circunstancias pueden querer acceder a una u otra cosa o ambas. Ahí tenés que seguramente todas las personas que quieran acceder a la eutanasia lo van a poder hacer, si pasan, digamos, los filtros que establece la ley. Todavía no todas las personas que quieran acceder a cuidados paliativos lo pueden hacer. Sí, pero el pasa es que igual es poner el término de cuidados paliativos, ¿no? No quiero ponerme el balde y cada cosa comentarla, ¿no? Pero en este caso, la falacia de la libertad. El tema de la falacia de la libertad es que no existe la libertad completa en ningún caso. O sea, la libertad siempre está condicionada por el mundo material en el que vos estás. Y eso incluye lo político, lo social, lo económico. Entonces, si vos estás todo el tiempo condicionando el darle libertades a las personas en base a sus condiciones materiales y el acceso a determinadas cosas, no le darías nada a nadie. Porque estamos discutiendo la esclavitud. Y ustedes están a favor de abolir la esclavitud y yo estoy en contra. Y yo les voy a decir, no, acá está la falacia de la libertad. Una persona que hoy es esclava y tiene casa, comida, techo, ustedes la quieren liberar, pero esa persona nada te garantiza que vaya a tener trabajo. Capaz que vive en condiciones materiales mucho peores de las que va a encontrarse. La falacia de la libertad, no demos el derecho al aborto porque en realidad hay madres que van a abortar por las condiciones económicas en las que están. Si yo no le puedo garantizar a cada uruguaya que tiene las condiciones materiales para desarrollarse ella y su eventual hijo, en el fondo es libre de pedir un aborto o no, y así podemos ir con todas las libertades que se te ocurran y ver cómo en realidad la sociedad te va a condicionar esas decisiones. La persona que pide la eutanasia, ¿tiene casa? ¿Tiene un techo? ¿Tiene una casa digna? ¿Una vivienda digna? Podemos ir así con todo. Lo que pasa es que en algún momento vos tenés que hacer un corte y habilitarle la libertad a las personas. Ese es un comentario. Y el otro, el que dice Pedro Bordaberry, bueno, es curioso cómo algunos son libres o no, y la discusión esa vieja de algunos son eutanasiables, o ¿por qué si le vamos a darle la libertad a la gente de la eutanasia solo es para este determinado grupo de personas y no es para otros? Lo que pasa es que los que están en contra de la eutanasia no quieren nada para nadie. Entonces, que venga una persona que está en contra de la eutanasia a decirte, no, esto está mal porque no es libertad. Si realmente querés libertad, se la daría la posibilidad de pedir la eutanasia a todos, a los pacientes de cualquier enfermedad. Pero vos no querés eso, vos querés que nadie consiga la eutanasia. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Es una táctica dilatoria para nunca llegar a aprobar absolutamente nada.
el mundo no es absoluto blanco o negro. Todos los derechos que se dan siempre están condicionados por algo. Son muy pocos los derechos que son absolutos. La libertad de expresión tiene condicionamientos, la libertad de empresa tiene condicionamientos, y así con muchísimas cosas que tienen algún tipo de condicionamiento porque vivís en la sociedad. Entonces, ponerse el balde y decir, no, bueno, esto no es libertad porque no lo pueden acceder todos y en todo momento. Y no, pero eso es como todos los derechos. Es muy difícil que vos podás ejercer todos tus derechos en todas las situaciones. El Estado siempre te regula, en algunos casos sí, en algunos casos no. Perdón. No me quería poner el balde y comentar todo. Por una alusión tiene la palabra Bordaberry. Bordaberry no puede responderla Jorge porque claro. No está. No, lo que quiero decir es que, digamos, igual estamos discutiendo dentro de la lógica de Bordaberry que contrapone cuidados paliativos a eutanasia, que es una lógica que se impuso en el debate de estos 5 años, pero no necesariamente es la única discusión. O sea, los que están en contra de la eutanasia pusieron, digamos, como contracara la necesidad de que se pueda acceder a los cuidados paliativos, pero la eutanasia por sí sola puede tener andamiaje, o sea, hay gente que no pide cuidados paliativos, que pide eutanasia. Exactamente, estamos discutiendo en la lógica de lo que fue la discusión parlamentaria y política, que es lo que están en contra, como principal bandera argumentativa, utilizaban, bueno, el acceso irrestricto a los cuidados paliativos. Pero no es necesariamente la única discusión, o sea, el único contraargumento, o los que impulsan la eutanasia no necesariamente tienen que tener miramientos con los cuidados paliativos. O sea, simplemente impulsar la eutanasia como un derecho y punto. No, está claro que yo, después de tantos años de discusión, entiendo que quienes votaron en contra es porque están en contra de la eutanasia y no tienen que ver con la forma en que fue redactada la ley, lo cual no quita que la ley no pueda tener puntos de discusión. Porque así como es verdad que hay casos, y hemos conocido un montón a lo largo de estos años, de personas que tienen enfermedades, como el caso de Elas, el que ha sido más sonado, de que los cuidados paliativos seguro te pueden ayudar, pero hay cuestiones donde no van a poder resolver y la discusión, esas personas lo plantean, saben y tienen acceso a cuidados paliativos, pero igual quieren opciones como la de la eutanasia, no quita que sí existen o puede haber casos donde hay personas que los cuidados paliativos les supondrían un alivio, que de repente postergan o eliminan la opción de que vayan por la eutanasia, y hoy hay lugares donde no lo tienen. Está clarísimo. O sea, las dos cosas están y hay quienes ponen el foco mirá la gente que hoy está pidiendo que esta opción esté, aún con cuidados paliativos, y no los puede recibir, y está la gente o están los dirigentes políticos que levantan la bandera de, mirá que estas otras personas capaz que terminan yendo por la eutanasia porque no pueden acceder a los cuidados paliativos. Perdón, Nico, una cosa, la discusión sobre la eutanasia tuvo como beneficio colateral colectivo, claro, el mejoramiento de la reglamentación, la ley de cuidados paliativos y su reglamentación, claramente, sobre los que nadie está en contra. Nadie está en contra y claramente apuró su discusión, su reglamentación, su puesta en funcionamiento, digamos, y su idea de que tiene que ser accesible para todos los uruguayos. Y los que estaban a favor de la eutanasia lo votaron eso. A mí una cosa que a mí me frustró un poco en todo el debate vinculado a la eutanasia, yo ya dije en su momento que estaba a favor de la ley, ¿no? Se dio una situación muy, muy, muy compleja, capaz que si quieren a nivel periodístico, que era cuando hacíamos debates o todo eso, lo que ocurría siempre es que se iba por el lado de, bueno, cómo está redactada la ley, cuáles son los fallos, etcétera, etcétera. El grupo de la gente que pedía la eutanasia hizo muchísimas concesiones. O sea, esta ley es una ley absolutamente restrictiva. Vos podrías haber hecho una ley distinta en la cual entraran muchas más personas potencialmente a la posibilidad de pedir una eutanasia. No se hizo eso, se hizo una ley muy restrictiva. El otro lado que estaba en contra... Perdón, discrepo con eso, porque del punto de partida de López Pasquero era una ley garantista, desde el punto de vista legal para los médicos. El Frente Amplio la agarró y le incorporó la dimensión de los derechos. Claro, era despenalizadora. Claro, exactamente, para que los médicos no tuvieran que, digamos... El temor de que si aplicaban la eutanasia... fueran condenados. Exacto. ¿Pero con qué discrepas bien? No, discrepo con que... Tuvo un arco de discusión que arrancó siendo una ley restrictiva, pues simplemente era una ley de mínimas. El Frente Amplio la agarró y le incorporó la dimensión de derecho, es decir, mucho más. Y después en la discusión parlamentaria, intuyo, pero la verdad no lo tengo muy claro, se le agregaron, como decís vos, más cortafuegos que la hacen un poco más restrictiva. Pero tuvo, digamos, un recorrido que arrancó restrictivo, creo que se amplió los derechos y a lo que iba se refiere a quiénes son las personas que eventualmente pueden
No me refiero al mecanismo legal. Pero antes ni siquiera planteaba, o sea, antes quedaba en la reglamentación ver las personas que podían acceder a la eutanasia. No, digo, siempre hubo algunas fórmulas, ¿no? Personas que sufran patologías incurables, irreversibles. Esa fórmula ya estaba en el proyecto original. Ahora se pulió, más allá de que Bordaberry entiende que está muy desprolijo y que de hecho, parte de lo que dijo es, se lo he pasado a médicos y los médicos les cuesta mucho decir quiénes son las personas que pueden estar dentro o fuera de esto. Obviamente eso el oficialismo no lo comparte, eso, ¿no? Pero Bordaberry dice, por ejemplo, la vejez entra dentro de esta categoría, diciendo no es restrictivo, es recontra amplio. Eso el oficialismo entiende que no, entiende que es un grupo acotado de personas que esté con un padecimiento, además de... Creo que no hay ningún médico que leyendo eso interprete que sea vejez, pero no importa. Claro. El punto que yo quería marcar es que toda ley es un compromiso, ¿no? Toda ley termina siendo un lugar al que vos llegás por una serie de concesiones que das. Me parece que del lado de los que estaban a favor de la eutanasia se concedieron muchas cosas. Del lado de los que estaban en contra, que constantemente pedían más concesiones, más tiempo para discutir, más cuidados paliativos, esperemos esto, esperemos lo otro, esperemos aquello. Cuando vos les preguntabas, bueno, pero vos, para aceptarlo, ¿qué harías? Al final te decían, no, nada, porque yo no quiero aceptar absolutamente nada. Entonces entramos en una rosca que era absolutamente inconducente para hacer cualquier tipo de debate, porque vos tenías a un grupo que te decía, vamos a discutir mucho más esto, y vos le preguntabas, bueno, pero ¿cuál es tu punto final? Vamos a discutirlo, ¿qué aprobarías vos? Nada. Entonces era muy difícil llegar a un punto en común, ¿se entiende? Nos faltan las intervenciones de Ope Pasquet. Sí. Alvin pide la tanda. ¿Qué hacemos, Cucurucho? Tanda y tenemos Ope Pasquet. Podemos seguir. Claro, lo compré diciendo que lo que faltaba era Ope Pasquet. Es imposible hacer este programa con cierta ecuanimidad. Una gran intervención de Ope Pasquet que entró específicamente para este caso. Sí, y a ver, en contra de lo que había dicho Bordaberry unos minutos antes, él sí fue sobre testimonios personales de personas que reclamaron la eutanasia, algunas de las cuales murieron durante el proceso de discusión en el periodo pasado, sin que pudieran entonces acceder a ella, es decir, podemos suponerlo que murieron de la forma que no querían morir. Ese fue el caso, por ejemplo, de Alejandro Gómez. Vamos a escuchar la oratoria de Ope Pasquet sobre ese punto. Fue otra víctima de la ELA. Vivía en Rivera y un amigo de él vino a verme y me transmitió su pedido de que lo visitara porque quería darme su testimonio para que fuera oído en el trámite parlamentario de este proyecto de ley. A fines de noviembre del año 2023 fui a verlo a su casa. Gómez estaba en silla de ruedas y ya no podía hablar. Recibía cuidados paliativos de la mutualista de la que era socio y estaba muy agradecido al equipo asistencial que lo atendía, pero quería la eutanasia. Se expresaba escribiendo en su computadora. Como había perdido la movilidad de sus dedos, escribía sosteniendo entre los puños cerrados una especie de lápiz grueso con el que presionaba las teclas de la computadora. Escribió lentamente frente a mí un texto que me resultó conmovedor y cuya parte medular que leí en la Cámara de Representantes en la sesión del 13 de diciembre de 2023, voy a volverle a leer aquí hoy en homenaje a su memoria. Gómez escribió: uno se deteriora muy rápido y mientras eso pasa, uno, o yo por lo menos, me planteo cada día si se puede vivir así. Hasta ahora es posible, pero sé lo que viene. Me muero de ganas de vivir, pero no así. Confieso que he vivido mucho, intensamente. Por lo tanto, aceptada la derrota, me niego a no seguir siendo libre como siempre he sido. Necesito poder retirarme dignamente, como un hombre, no como un vegetal que solo mueve los ojos. No hay justicia en vivir así, ni para mí ni para mi gente. Meses esperando morir asfixiado. No es viable. Por lo tanto, y a pesar de entender a la clase médica en su objeción, pido por favor que se pongan en nuestros zapatos y nos den una respuesta lo antes posible. Somos muchos ciudadanos recorriendo este camino. Ya fuimos sanos, como ustedes, y lamento decirles, algunos de ustedes van a estar en nuestra situación cuando menos lo esperen. Usen el sentido común. Apelen a su conciencia. Esto no es un tema religioso ni político. Esto se trata de dignidad, sufrimiento y libertad. Hasta aquí la cita de Alejandro Gómez. Él murió en el año 2024 esperando en vano la ley de eutanasia.
Bien, y en ese mismo discurso, Pasquet también se expidió sobre algo que ya tiramos arriba de la mesa, que es el asunto de la libertad, en este caso, en la mirada de OP, la libertad para decidir morir. El que crea en la legitimidad moral de la eutanasia y se encuentre en la triste situación de necesitarla, podrá pedirla. Y quien la considere incompatible con sus creencias y convicciones, no la pedirá y nadie se la aplicará contra su voluntad. Es libertad para elegir. Eso es lo que reclamamos, que cada cual siga los dictados de su conciencia. El que quiera la eutanasia que la pida y el que no la quiere que la rechace. No va a venir ninguna autoridad a clasificar a los pacientes en eutanasiables y no eutanasiables. Esta es una falsedad que se ha repetido una y otra vez. La decisión de pedir la eutanasia es absolutamente privativa de la persona de cuya vida se trata. Si está en la situación prevista por la ley, se dará trámite a su pedido, y si no, no. Esto no es ninguna discriminación, sino el funcionamiento normal del derecho. La misma libertad que tendrán los pacientes para pedir o no pedir la eutanasia, la tendrán los médicos y demás integrantes del equipo asistencial. Si no quieren practicar la eutanasia, opondrán la objeción de conciencia, que la ley reconoce expresamente y su voluntad será respetada. La ley que sancionaremos es, pues, respetuosa de la libertad de todos, a diferencia de las normas que hasta hoy nos rigen, que prohíben recurrir a la eutanasia aún a aquellos convencidos de su justicia. Esta prohibición absoluta de la eutanasia en cualquier caso y circunstancia, propia de otra época, ya no está de acuerdo con el respeto que la sociedad uruguaya tiene por la libertad personal. The Last Dance de Ope Pasquet. El último gol colorado, Sapo, para un partido histórico uruguayo, ¿no? Que es un partido que muchos de los derechos que tienen los uruguayos vienen de ahí. ¿Este fue el último gol que metió el partido colorado? Volvemos y con esto vamos a cerrar a la discusión de arranque. O sea, ¿a quién le adjudicamos esta ley? ¿Al vallismo? Lo dijiste tú. Sobre todo Uy se llama el portal de OP. Sobre todo Uy. Perfecto. Sí. El último gol, Sapo. De las Dance. Ahora hay 180 días, se tiene que promulgar porque queda en el diario oficial y hay 180 días para reglamentar la ley, ahí entraría en vigencia. Perfecto. Hacemos la tanda, se viene. Está Germán de Agosto ya pululando por los pasillos de FM del Sol. El Nobel de Economía. El Nobel de Economía con nosotros después de la tanda. Fácil se impone. Fácil desviarse. Es así, Germán, ¿cómo estás, querido? ¿Todo bien? La jugada es, y no se entiende mucho lo que quiere decir. Difícil de seguir. Es difícil de seguir la jugada. Por eso vos te ceñís a la data, al estudio de los temas, y cada vez que te convocamos, venís con tus 4 hojas, con la columna preparada, y preparado también para soportar los miguelitos que te tiran, ¿no? ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo andan? Bien, por suerte todo tranquilo. ¿Es verdad que sos especialista en crecimiento económico con y sin dinero? Pero particularmente sin dinero. Particularmente sin dinero. Que es un arte, ¿no? Sí. Más que una ciencia. Perdón, ¿vieron la nota, haciendo el chistín de la nota que le dio el presidente argentino Javier Milei a Feynman? Él menciona en un momento al Premio Nobel de Economía. O sea, Milei dice, bueno, de esto mismo, intentando defender un poco, ¿no?, su gestión económica, dice, de esto mismo es de lo que habla el que ganó el Nobel de Economía. Ese sería el sustento teórico para lo que yo estoy haciendo en la práctica, la destrucción creativa. Tiró esa frase así en el medio, ¿no? La destrucción creativa. La destrucción creativa. Que es un concepto igual que hay que arrastrarlo casi un siglo para atrás, porque pertenece a el ministro más joven de Austria, que fue Joseph Schumpeter. Ya tuvimos una columna. Una tuvimos cuando Sanguinetti, si no recuerdo mal, en el marco de la pandemia, justamente, creo que como receta o como instrucción para no intervenir del todo, habló o deslizó el concepto de la destrucción creativa, es decir, que las depresiones o las crisis tienen justamente un fundamento dentro de una dinámica capitalista que supone justamente expulsar las toxinas. Es decir, hacer que todo lo que ya no funcionaba termina por destruirse para darle paso justamente a una asignación más eficiente de recursos. Ese es el concepto que hablamos, creo que en el 2020, que lo introduce Sanguinetti en ese momento. Ahora hace 2 semanas también, Pablo Rosselli, que vos lo tuviste en Desayunos Informales. A propósito de la actividad en el sector industrial. Es hermosa la calecita periodística. Muy interesante el informe de Examen. Analizando justamente la situación de la industria desde una perspectiva de mediano plazo, para entender que muchos de los cierres que hoy están generando más alarma
y más relevancia dentro de la discusión, en realidad responden a cambios que vienen por lo menos en los últimos 15 años y parte de los problemas están asociados a esta destrucción creativa. En particular se pregunta si los uruguayos no tenemos cierto grado de aversión por dejar andar ese proceso. ¿A qué me refiero? A que muchas veces cuando una empresa está tecleando, hay esfuerzos de la política pública para evitar que eso caiga. O sea, ahí la tensión es, la dejo caer para darle paso a lo nuevo, la sostengo, ¿a qué costo? Es un poco todo lo que está detrás. Con una frase que ya se ha popularizado desde hace un tiempo, viene sonando de, en realidad hay que proteger no tanto al trabajo, sino al trabajador, ¿no? O sea, no aferrarse a proteger ese puesto de trabajo en concreto, sino tener políticas que en todo caso sirvan para hacerle el colchón al trabajador cuando eventualmente Exacto, la persona en la tarea, porque la tarea está incesantemente siendo vulnerada, si se quiere, por este proceso de adecuación o este marco evolutivo del capitalismo que refería a Schumpeter, que él tenía 3 ambiciones en la vida. Eso es como un dato singular que siempre me llama la atención, ¿no? Ser el mejor amante de Viena, el mejor jinete de Austria y el mejor economista del mundo. Y dice que las cumplió todas menos la del mejor jinete de Austria. Esa era un loco muy pintoresco, muy singular, aportó muchísimo. ¿Cómo sabes si sos el mejor amante de Viena? Porque tenés un ego importante. Y yo creo que ahí, claro, eso es incomprobable. Asumimos que científicamente es incomprobable. A menos que creas que toda la gente te dice la verdad. Pero es una buena introducción a Schumpeter, caracterizarlo. De ahí a creerlo, ¿no? ¿Vos sabés qué significa Schumpeter en austríaco? Está bien. Está bien. Nunca lo había, mirá, y eso que venía reflexionando sobre el criterio de la destrucción creativa ambiciones para las costillas. Exactamente. Pero básicamente lo que él argumentaba es destrucción creativa. Y Schumpeter. Ese fue Marilyn Manson. Pero yendo para atrás, ¿no? Claro, el Nobel de Economía, porque puede haber gente acá que no sepa ni siquiera quién es el que ganó el Nobel de Economía, ¿no? Claro, lo que pasa es que estamos haciendo una introducción para justamente valorar y recuperar de dónde viene el marco de construcción que décadas posteriores, pensá que Schumpeter nació en 1883 y estaba pensando esta cosa a principios del siglo pasado. Y recién en 2025, ya no sé ni dónde estamos parados, viene justamente a premiar a partir de esas contribuciones que son a 3 economistas, ¿no? Pero básicamente la lógica tiene que ver con eso, ¿no? Con el rasgo distintivo que se entiende que tiene el capitalismo, que altera fases de depresión con fases de auge. Y en particular a las depresiones, Schumpeter o ese marco le asigna esa funcionalidad terapéutica para limpiar lo que ya es viejo. Él habla del vendaval perenne de destrucción creativa como el rasgo distintivo que tiene la evolución del capitalismo. Decía, el capitalismo evoluciona justamente destruyendo su propio status quo, porque vos justamente lo que estás haciendo siempre alterando la base de la economía. Después viene justamente toda la sofisticación que se le pone después, pero básicamente parte de la idea de que la sustancia del crecimiento económico tiene que ver con algo intangible como las ideas, algo que ya se había premiado en 2018 con el Nobel, cuando se le dio a Paul Romer por entender el rol que cumplen las ideas y el conocimiento en el crecimiento económico. Es decir, para abrir esa caja negra y poder explicar de dónde vienen esos procesos. ¿Sí? Entonces, a partir de esa base, vos lo que tenés es justamente un premio Nobel repartido en tres economistas. Uno se lleva el 50%, que es el historiador económico Joel Mokyr, se lleva la mitad del premio, y la otra mitad se reparte entre 2 economistas más, Aguillón, de apellido, y Peter Howitt, que fue tutor de tesis, creo que de Martín Guzmán, para seguir asociando con el tema de... ¿Quién establece cómo se divide el premio? Lo ponen ahí. Mirá, esta contribución entendemos que es más relevante, o capaz que queremos valorar, porque en los últimos 3 premios Nobel, los últimos 3 años, se ha valorado mucho el rol que juega, ¿sí?, la historia económica en el desarrollo posterior de las ideas. Entonces vos se lo diste a Claudia Goldin hace 3 años por entender cómo ha cambiado el rol de la mujer en su vínculo con el mercado laboral, las penalizaciones, todas las cosas que hoy tienen otro desarrollo mucho más profundo, pero que arrancan del estudio del pasado. Se lo diste el año pasado a Acemoglu, a Simons y a Robinson. Simons estuvo acá en Uruguay, ¿sí?, justo después de recibir el Nobel, por entender el rol de las instituciones, ¿sí?, también operando a través de los siglos. Y ahora también se lo estás dando, en particular un 50%, a esta persona que identificó las regularidades o los prerequisitos que son necesarios para entender el proceso de crecimiento sostenido. La clave es sostenido, porque eso es una anomalía histórica. Eso es algo que viene post-revolución industrial. Pero los siglos previos, es cierto que había innovaciones, había descubrimientos, pero no generaban un proceso, un círculo virtuoso que te reproducía el crecimiento y te generaba una senda sostenible
en el tiempo. Eso también se refiere en economía como el palo de hockey. Porque vos tenés como siglos y siglos de estabilidad, de un crecimiento que siempre se repliega, impulso y freno, que no te permite alterar el estándar de vida de la población, y a partir de la Revolución Industrial, siglo XVIII, tenés una explosión de crecimiento, y parte del entendimiento de por qué se da eso, de dónde viene ese fenómeno que es relativamente nuevo, porque a pesar de que nosotros lo damos por sentado, es que se lleva justamente el Nobel, o la mitad del Nobel, historiador económico. Es decir, por identificar esta anomalía asociada a la dificultad histórica que hemos tenido para mejorar permanentemente el estándar de vida. Algo que, por ejemplo, la economía nace justamente de ese concepto, no el concepto de escasez. El problema de la humanidad fue siempre tratar de resolver cómo hacer con recursos escasos y fines múltiples o infinitos. Y siempre hemos estado como en niveles de subsistencia hasta que eventualmente ese círculo se rompió, que es lo que le permitió a Keynes en algún momento imaginar las posibilidades económicas de nuestros nietos. Pensar cuando el crecimiento esté resuelto, cuando justamente la tecnología y el cambio tecnológico nos permita separarnos de esa lucha histórica que hemos tenido como seres humanos de subsistir, es cuando vamos a empezar a pensar en cosas más elevadas que alimentan la mente, el corazón y el espíritu, para hacer como los trigos que en el campo se hielan, decía, que es justamente asociado a la dificultad que ha tenido históricamente la humanidad para sostener tasas de crecimiento que sean persistentes en el tiempo. Pero no bastaba la explicación de la revolución industrial como el kit de la cuestión para que haya cambiado esa historia. Claro. Que se vive. Entonces, lo que están viendo. No. Pensá que todo lo que estás estudiando esta contribución. Esperen, me parece que ya estaba esto, ya estaba resuelto. Claro, la revolución industrial. Se está premiando un trabajo que viene de hace 40 años, que justamente pasa por tratar de entender qué fue lo que sucedió ahí, ¿no? ¿Cuáles son los prerequisitos que vos tenés que tener para que algo como la revolución industrial haya sucedido y para que eso lo hayas podido replicar 200 años más tarde? Es decir, para alterar ese patrón por el cual vos tenías impulsos y frenos. Básicamente lo que entiende él, a partir de su investigación de décadas, que hoy viene a ser reconocida, es tratar de entender qué fue lo que pasó ahí. Es decir, aportar a eso. Más allá que hoy sea una obviedad, según lo que es tu comentario, alguien tuvo que dedicar su vida y su trayectoria académica al entendimiento. Para lo que vos es obvio. Capaz que por eso le dieron solo la mitad del premio, no se lo dieron todo. Claro, imagínate entonces cómo quedan los otros dos que tuvieron que repartir en dos cuartos de las otras. Para lo que Nico es obvio, algunos tienen que dedicar su vida. Básicamente lo que te dice luego que el crecimiento ahí. sostenido requiere de sistemas que de alguna manera generen, difundan y apliquen lo que él llama el conocimiento útil. Y lo llama de esa manera porque lo disecciona en dos partes. Es decir, la revolución industrial sucede porque la humanidad empezó a acumular lo que él llama conocimiento útil, que tiene como dos partes. Tiene una parte que es justamente el conocimiento propositivo, por qué las cosas funcionan. Eso es básicamente un enfoque más teórico que práctico, por qué funcionan las cosas como funcionan, es decir, que tiene que ver con los principios científicos y básicamente con las cosas que suceden en nuestro medio para entender distintos fenómenos, ¿sí? La matemática, la física, la química, la filosofía, todo ese tipo de conocimientos. Y además está el conocimiento prescriptivo, que es decir, cómo hacer que las cosas funcionen. Algo más práctico, algo más vinculado a lo que hacían artesanos, ingenieros en la época de la Revolución Industrial. Es un conjunto de instrucciones, recetas, técnicas, manual de cómo hacer las cosas. Lo que dice este autor, identifica en la historia, que en la Revolución Industrial lo que se condensa justamente en la retroalimentación entre estos dos tipos de conocimiento. Entender cómo funcionan las cosas, ¿sí? Pero también por qué funcionan así. Por ejemplo, tenés un ejemplo del médico húngaro, lo decía Ignaz Semmelweis, ¿sí? Que básicamente lo que descubrió fue que la tasa de mortalidad materna caía muchísimo si los médicos y el personal médico se lavaban las manos, ¿sí? Pero ¿cuál fue el problema? ¿Por qué eso no tuvo mayor alcance? Porque no supo el por qué. No supo que es porque eliminan las bacterias. Entonces vos identificaste que lavarse las manos funciona, conocimiento prescriptivo, pero no tenías el conocimiento propositivo que a vos te explica que eso funciona porque estás matando a las bacterias. Entonces, el problema de la humanidad para sostener el crecimiento fue que antes tenías un conocimiento disociado o divorciado entre estas dos componentes de lo que dieron llamar el conocimiento útil. Perdón, entonces significa que antes la gente se lavaba las manos solamente para sacarse su suciedad y no para matar también eventualmente bacterias.
Y el loco dijo, mirá, la verdad que... Encontró la correlación, no sabía claro, por qué estoy viendo era. que estos locos se lavan las manos y eso se traduce en esto, pero no logro comprender el por qué. ¿Qué es lo que implica lavarse las manos? Y de hecho, si hubiese encontrado una correlación con cruzarse con gatos negros, aumentaba la mortalidad, capaz que se aplicaba también por eso. Exacto. La diferencia entre... ¿Por qué algunas sagradas escrituras tienen prescripción de no coma determinada comida? Cerdo, por ejemplo. El cerdo. Y bueno, porque en esa parte del mundo, por cómo se trataban, transmitían mucha enfermedad. Claro. Hoy en día ya no es tanto un problema, entonces sabías que acá pasa algo, evítalo, no sabías por qué. Exacto, mirá, este loco comió cerdo y mirá cómo está hoy. Y ayer Nico comió cerdo y mirá cómo está hoy. También algo pasa con el cerdo, no comamos cerdo, pero no hay una explicación de qué es lo que está transmitiendo el cerdo. Es decir, vos podías saber que algo funcionaba, pero sin entender cuáles son los motivos subyacentes al funcionamiento. O sea, el carbón y el petróleo no tienen nada que ver, entonces. Claro, yo pensaba que el muchacho se podría haber dado cuenta, se lava las manos y ahí mueven las bacterias. Pero todo lo que vos decís... Algo que es obvio para el sapo, para otros estuvieron generaciones en entenderlo, ¿no? Como hablamos una vez de Jon Snow, ¿se acuerdan? No Jon Snow de Game of Thrones, sino Jon Snow el que de alguna manera identifica todo aquel tema de la peste. Que lo hace cuando empiezan a aparecer el tema de los experimentos controlados. También es un accidente de este tipo. Pero básicamente lo que vos decís, Nico, bueno, es entender esas dos cosas. Cómo funcionan esas dos cosas y para qué sirve funcionar esas dos cosas. Es decir, sumar el conocimiento que vos tenías de la parte de los estudiosos y los científicos, que es el conocimiento proporcional, pero que eso estaba disociado o divorciado de las aplicaciones técnicas. Y por otro lado tenías el trabajo de los artesanos o los científicos, que era más vía ensayo y error sin tener una fundamentación científica detrás. Eso es un poco lo que cambia en el marco de la revolución industrial, que hace que esos dos tipos de conocimientos funcionen justamente en vías o en aras de lograr ese fenómeno. Entonces vos tenés... Dime. No, vamos a hacer una tanda, Germán. Estamos más o menos a mitad de trayecto de tu columna. Y seguimos. No suena muy convencido, Leo. No suena muy convencido. No, por supuesto. Pero se puede cambiar la aceleración de la columna y alterar. Pues nos colgamos. O sea, le metemos acelerador. Tabla ponemos al programa después de la tanda. ¿Ya venimos? Fácil desviarse. En esa área. Sí, ¿cómo es, Germán? Maestría o posgrado. Siempre salgo hablando últimamente. Qué foto que te pasé, Jorge. Sí. Impresionante. Bueno, pero entonces, Germán, siguiendo con este tema. No, estamos hablando de la combinación y la relevancia de mezclar conocimiento propositivo con conocimiento prescriptivo para tratar no solamente de entender cómo funcionan las cosas, sino por qué funcionan, y eso dando pie justamente a la revolución industrial que alteró el patrón de estancamiento perpetuo en el que la humanidad se encontraba hasta el siglo XVIII. Pero bájamelo lo concreto. ¿Qué han hecho estas personas por nosotros, Germán? Bueno, te están dando como una suerte de guía práctica para entender cómo crecer más. ¿Cómo crecer más? ¿Qué es lo que está? ¿Por qué vos estás creciendo? Y cómo hacer que ese crecimiento sea sostenible. Por eso es que Milei dice que ellos son el sustento y porque teórico. Si hay un caso de destrucción creativa, la parte creativa queda más endeble, pero la destrucción es evidente, porque la destrucción viene justamente de que la introducción de un nuevo producto, de un nuevo proceso, de una nueva empresa, lo que hace es destruir a las anteriores. Entonces eso va generando ese proceso, que es destructivo. ¿Por qué? Porque destruye todo lo que está atrás. Sin embargo, es creativo porque está asentado en la innovación. Esas son las dos partes del concepto de destrucción creativa. Pero si yo te digo destrucción creativa, no sé ustedes, pero me da como cierta cosa positiva, ¿no? Destrucción creativa es algo bueno, suena lindo. Y bueno, justamente ¿no? Introducimos lo que decía Rosselli otro día hablando de la industria como algo que tiene un costado positivo, es decir, como algo que te permite crecer y salir del estancamiento. No es bueno si es tu puesto de trabajo y que se está destruyendo. Eso iba a decir. Por eso vos hablaste de justamente proteger al trabajador y no a la tarea, o no al trabajo. Es decir, porque sabés que si vos querés de alguna manera apuntalar la productividad, ese proceso tiene que ocurrir. El tema de vos, cómo lo lográs entender para mitigarlo y justamente evitar el costo social que supone destruir cosas, es decir, la connotación negativa de la destrucción. Es un poco ambiguo ese concepto naturalmente, pero explícitamente se refiere a que una crisis lo que haces es depurar el sistema y por tanto es algo positivo, entre comillas, que se te caigan empresas, que se te caigan... ¿sí? El tema es cómo podés encontrar los mecanismos para mitigar el costo social que tiene para los que son afectados no por la creación, sino por la destrucción del concepto. Y lo que estamos hablando es, bueno, ¿por qué surge? ¿No? Eso que decías vos, bueno, es obvio que fue a partir de la Revolución Industrial. Pero lo que pasó, entre otras cosas... Me imagino que igual no soy el primero que lo dice. Es que en realidad, como hemos hablado varias veces, ¿no? La economía no es otra cosa que una estructuración cuasi razonable del sentido común. Y de la parte podés justamente caer en eso.
de desmerecer décadas de estudio por asumir que las cosas que hoy conocemos como ciertas siempre fueron ciertas, siempre fueron evidentes, siempre fueron obvias, siempre estuvieron frente a nuestros O sea que esta gente, Germán, esta gente viene a decir, por ahí está bueno que tu empresa se haya fundido y vos te quedes sin laburo. Mirá el gran panorama. Y bueno, originalmente Schumpeter y sus aportes desde el punto de vista de la escuela austríaca tenían que ver con la no intervención. Es decir, no intervengas porque si intervenís estás interrumpiendo este proceso que es clave porque está en el corazón de la dinámica de cualquier proceso capitalista que está todo el tiempo mutando a partir del el vendaval perenne de la destrucción creativa. Por supuesto, es complejo asumir justamente las implicancias negativas de esa destrucción creativa. Y esta gente plantea no intervenir, plantea, bueno, cuando vos veas una destrucción creativa... No, al revés, en realidad vos estás diciendo, bueno, ¿cómo logramos que la innovación pueda ser sostenible, pueda transferirse entre sectores? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer que la inversión en I+D, por ejemplo, sea óptima, dado que tiene siempre una tensión entre la apropiación de los beneficios de ese conocimiento y la copia, ¿sí? El tema de las patentes y el tema también de lograr un marco que proteja a justamente los que terminan pagando el costo de la destrucción. Pero no es un premio Nobel libertario, que es lo que puedes intervenir a partir de lo que dice Milei de esto es lo que estamos haciendo nosotros. No, pero te quería preguntar por eso, porque lo podés interpretar al revés, podés decir, por ejemplo, no sé, hablamos un poquito de la tanda, ¿no? Empresas que son monopólicas o cuasi monopólicas, ¿no? Las grandes empresas tecnológicas, hoy que tengas casi todas las redes sociales concentradas en 2 o 3 empresas. Vos podrías decir, no, si querés más innovación, destruirlo creativamente. Momento de romperlas todas y que haya, ¿no? Un caos. Exacto, porque lo que hicieron fue conseguir una posición dominante y a partir de ahí construir las barreras para justamente interrumpir ese proceso. Es decir, yo subo hasta el tope de la escalera de innovación y ya tiro la escalera, pateo la escalera. La idea es que justamente vos impidas que eso se pueda hacer. Por lo tanto, impidas que pueda haber una concentración de mercado que termine inhibiendo la innovación. De hecho, la innovación y la concentración de mercado tienen una forma de U invertida. En una punta, imagínate un monopolio. Un monopolista no tiene ningún incentivo para innovar, porque ya tiene todo capturado. Y en el otro extremo de la U invertida, que te da 0, ¿sí? La competencia muy intensa, por lo cual vos cada vez que innovás, ya el de atrás ya te ganó. Por lo tanto, vos no tenés incentivo porque no te dura mucho, no te podés apropiar de los beneficios de la innovación. En el medio, con grados adecuados de competencia, podés tener esa innovación. Te pongo el caso concreto bajado a tierra de Terminal Cuenca del Plata, ¿no? Que tuviste un caso de discusión ahora, ¿no? Donde se incorpora un software que hace más eficiente la logística. Y eso no es un monopolio, pero es una empresa que tiene buena parte de la torta de movimiento de contenedores en el puerto de Montevideo. Y que sin embargo está interesado en innovar, incluir innovación tecnológica, o en este caso software, para mejorar su eficiencia y eventualmente mejorar sus ganancias. Exacto, ahí creo que habría muchos matices y creo que tu cara también lo señala, pero tampoco es introducir un software, tampoco es que sea una empresa innovadora de punta, ¿no? No es el tipo de innovación que estamos esperando, sino eso es una ganancia de productividad apoyada en algo que ya no es innovación. Es actualizar un programa. Pero sí te pone de relieve la importancia, lo cual también es polémico, justamente de no caer en esas posturas más neoludistas, ¿no? De decir, yo voy a destruir este software, voy a destruir los telares porque está afectando. Bueno, eso es justamente lo que se mete en el corazón de la entrega de estos Nobel. Es decir, alejarte de esos enfoques más temerosos del impacto de la tecnología, lo cual también es sumamente controversial, porque siempre hay alguien que está en el costado débil. Acá los trabajadores dijeron, vamos a lograr menos, o sea, va a ser más eficiente el trabajo. Discutamos la rebaja de horas de trabajo por día. O sea, no hubo un ludismo. No, pero es un ejemplo lo que vos podés tener, exacto, de decir, no me introduzcas esto porque también tiene cambios y alteraciones. Pero sí, y ahí también te mezcla con la parte de la posición de la empresa. Capaz que no era el caso para... No, pero son casos interesantes porque en definitiva es eso, es una innovación tecnológica que termina justamente afectando determinados intereses y que genera una tensión que es la que se está discutiendo, por lo cual estuvimos parados durante varias semanas, ¿no? O sea que es sumamente relevante esta discusión, al igual que lo es el término del análisis de la industria uruguaya, por lo que decíamos antes del corte. Pero lo que estábamos diciendo un poquito antes es tratar de entender por qué pasaba, ¿no? Simplemente porque me quedé colgado con ese desmerecimiento del Nico a las contribuciones de estos tipos, ¿no? Fue una pregunta. Pero claro, tenía que ver justamente con lo que hablamos en el corte de
la importancia que tuvo la República de las Letras, es decir, esa conformación de una comunidad científica en Europa que empezó a aproximarse a partir de la revolución científica y la ilustración, partiendo de la base de que el mundo es modificable a partir del esfuerzo humano, el mundo es modificable a partir de la ciencia abierta, no viene dado, no está atado a la voluntad de una divinidad, ¿sí? Entonces parte de todo eso confluyó en la Europa del siglo XVII, del siglo XVIII, para hacer que ese conocimiento útil, que en su componente prospectivo y su componente propositivo, se nucleara, ¿sí? Y vos ahí incluso también terminaste juntando genios o científicos que en el pasado habían operado de forma aislada, como Leonardo da Vinci. Y también permitiste separar un poco la innovación, los descubrimientos y su aplicación práctica, en particular aplicación comercial, de la voluntad del rey de turno, del sponsoreo del rey. Entonces, esa conformación de la República de las Letras fue lo que generó, o lo que explica que hayamos tenido la revolución industrial en Gran Bretaña y no en China. Es decir, que habían condiciones vinculadas a la cultura, a la apertura de la sociedad, que es otra de las cosas que dice el trabajo de este premio Nobel. Es decir, la sociedad tiene que estar abierta a este proceso de destrucción creativa. Y tiene que estar abierta porque lo que hace es romper el status quo. Porque justamente vos generás todo el tiempo un grupo de interés. El tema es que vos tenés que estar todo el tiempo rompiendo ese grupo de interés porque lo nuevo tiene que dar paso a lo viejo. Y esas condiciones se generaron justamente en ese momento de la historia y en particular a partir de lo que fue este intercambio epistolar entre científicos, artesanos, ingenieros que dio... Pero está bien, pero tengo una pregunta sobre eso. Porque cuando yo te hacía mi pregunta de, bueno, pero esto ya no se sabía que era por la revolución industrial, es porque... Lo que sabés desde la escuela es, en la revolución industrial, vos primero accediste o supiste cómo explotar el carbón, luego apareció el petróleo, entonces tuviste acceso a una energía que te permitió justamente los niveles de crecimiento que tenés hasta hoy. Vos decís, bueno, esa tesis está ahí, pero también la tesis que vos te estás poniendo arriba de la mesa es, también había una forma de capturar el conocimiento, de compartirlo, de organizarlo, de hacer una revisión entre pares. Que tuvo que ver con eso. Ahora vos estás llegando a un punto en el cual estás teniendo la capacidad de compartir y de manejar la información como nunca antes, pero tenés dudas de si va a pasar lo mismo con la energía, porque el stock que tenías de energía se te va a acabar. Ahí, o sea, hasta ahora... Las dos teorías podían ir de la mano, pero ahora empezarían a diverger. Y también por las condiciones mismas de lo que vos estás señalando, porque hoy tenemos ya una estructura de mercado, si se quiere, que es inhibidora de esos procesos de innovación, porque justamente bloquea todo lo que es, porque ya tiene un poder y un status quo que le es funcional. Por eso también es muy difícil, por eso vos tenés donde la confluencia de innovaciones sumamente disruptivas, todo lo que tiene que ver con la última revolución industrial, conviviendo con un estancamiento secular en muchos países. Y eso puede ser justamente por las barreras de entrada, es decir, por la censura e innovación que supone tener una posición dominante en determinado mercado, siendo el mercado de las grandes empresas tecnológicas uno de los más relevantes. Es decir, ¿cómo haces? Por eso también la apertura de la sociedad y la parte cultural, de también cambiar los valores, las preferencias, las creencias en torno al funcionamiento de las cosas, en particular a este funcionamiento disfuncional donde vos tenés el poder sumamente concentrado en unas pocas empresas. La otra parte del premio Nobel no viene tanto por una revisión histórica, sino viene por la modelización matemática del proceso de destrucción creativa, por entender qué es lo que está pasando abajo de ese crecimiento estable, porque nosotros dijimos, bueno, el crecimiento es sostenido y estable, asumamos como Estados Unidos una tasa del 2% anual. Esa es la estabilidad del crecimiento sostenido en los últimos 200 años. Del mundo. Pero lo que dicen estos tipos, ¿sí?, es que más allá de que parezca en la superficie estable, lo que está pasando abajo es justamente caótico, revolucionario, ¿sí? Es pura agitación, porque vos tenés todo el tiempo empresas que se destruyen, empresas que se crean. En Estados Unidos, en el último trimestre del 2024, por un ejemplo, se crearon 8 millones de trabajos y se destruyeron 7 millones de trabajos. En 3 meses se crearon 8 millones de relaciones laborales distintas, al tiempo que se cortaron 7 millones de relaciones. Pero vos, cuando pensás en esa destrucción creativa que es violenta, que es espontánea en un sector, tenés que darte cuenta que son muchísimos los sectores, en muchísimos momentos, los que están haciendo ese proceso, por lo cual cuando los agregás a todos,
según la ley de los grandes números, te queda un crecimiento estable. Claro. Entonces vos te guías, bueno, no, pero acá es estabilidad, es algo aburrido, 2% anual. Pero por debajo está toda esa efervescencia, es decir, se destruyen empresas, se destruyen sectores, se destruyen empleos, se crean empresas, se crean sectores, se crean empleo. Entonces lo que ellos hacen es entender qué es lo que está detrás de eso, ¿no? El magma, pueden, digamos, decodificar el magma que está debajo del tierra. Tenemos que cerrar, Germán, en una línea. Si querés tirar una línea de cierre. No, de todo lo que tenías ahí. No, creo que está todo bien. Y aparte, ya tiré todas. Y además se queda, Germán. Y yo me quedo aparte, sí. Hablando de genios que trabajan muy bien en solitario, pero hay que reunirlos para formar una verdadera revolución innovadora. Se viene Fernando Medina y se va a quedar Germán de Agosto. Los libros. Mirá, lo trajo. Trajo el libro de Germán. Lo tuvo Fantino y ahora lo tiene. Lo escuché a. No estuve con Fernando la vez pasada. Te escuché cuando te llamó Emiliano a hablar sobre el Nobel. El Nobel. Interesa mucho el mensaje al 097-441-443 y el chat de YouTube también, por donde quieran comunicarse. Sin tapujos, sin filtros, no va a haber censura de ningún tipo. En Uruguay, ¿los libros son demasiado caros? ¿Nos están robando la plata con lo que nos cobran en los libros? Cortita la pregunta. Mande mensaje y Fernando Medina contesta. Un amigo la que, dieta de Schumpeter. No, un amigo que estudió en Viena mucho tiempo me dice, igual en Viena aún se habla de los dotes de amante del hombre. El Casanova austríaco. Ya venimos. Es fácil desviarse. Camarada Medina, ¿cómo anda? Bien, Sapónico, Jorge. Germán, ¿cómo andan? ¿Qué haces, querido? Columna de lujo hoy de Ciudadano Ilustre porque está Germán de Agosto. Gracias por acompañarnos. No, por favor, lo que vos. Siempre las órdenes. ¿No sentís que en el periodismo argentino la economía está más presente que en el uruguayo? Ahora que hablábamos de eso en la tanda. Bueno, tal cual, ¿no? Básicamente todo lo que en la tanda. Ale Berkovich, Jairo Estracha, son todos especialistas en economía. ¿No deberías estar todos los días en el arranque de Fácil Desviarse, Germán? Están en otra situación económica, ¿no? Digo, si tuviéramos que recurrir a eso es porque estaríamos... Yo entiendo que para vos la gestión de este gobierno es equiparable a la de Milei, ¿no? Y cómo está Argentina, pero bueno. Ahí tenemos lo que hablamos hoy, ¿no? La estabilidad de la superficie y el caos de la... Acá sería como se para el limón entre todos los países. Yo creo que siempre es interesante. Hablando de economía, sí, exacto. Antes de irnos a la tanda, en la columna de Germán, preguntamos... No, tranquilo. Antes de irnos a la tanda, en la columna de Germán, les preguntamos a los oyentes si le parece que los libros en Uruguay son demasiado caros. Sí, preguntalo así, no como lo preguntaste antes de la tanda, que era un poco tendencioso. 097-441-443 y el chat de YouTube. ¿Les parece que los libros en Uruguay son demasiado caros? Un mensaje. Como que para son caros, ¿no? Son caros. Botón de muestra. Sí. Caros no, carísimos. ¿Viste? Dejate de joder. No sé quién es el vivo que se la queda, porque los que nos venden los libros se quejan de que cada vez se vende menos y los que escriben dicen que no ganan un mango. Es una persona que no solo piensa que son caros, sino que dice, no entiendo a dónde se está yendo la plata. ¿Sabés qué me gustaría que añadiera cada uno de los oyentes que mande un mensaje diciendo si son caros o no? Que pongan algún ejemplo, algún libro que hayan comprado en las últimas semanas, en los últimos meses. Vos tenés ahí unas ediciones. Claro, porque me parece que de lo contrario no tiene sentido, ¿no? Un mensaje acá, ¿eh? Sí. Nos rompen el otro, puso otro, bueno, con el precio de los libros. Así. Invertí la R por la T. Sí, y te va a dar gracias por aclararlo. Viene cuenta de tu ejercicio de viene así la tendencia. Todos los que se están expresando están confirmando que esa es la percepción de los uruguayos, que los libros son caros. En un país caro, ¿no? Perfecto. Ya se la idea de que estás en un país caro. Por lo tanto, creo que muchas cosas o muchas otras dimensiones van a tener la misma respuesta. Luego, si es el país el que es caro, no es una realidad particular la del libro, Germán. Entiendo que la percepción que tenemos todos cuando vos preguntás por los libros se inscribe en un proceso o una sensación o una creencia que hace a nivel país, que es un país caro. Luego, por algún motivo, el libro parece sobresalir, siquiera porque no estamos dispuestos a pagar lo que sea que valen los libros. Y otras cosas sí. Ese es el problema. En un país caro, algunas cosas lo valen y otras no tanto. Hay libros que llevan mucho trabajo y sin embargo salen menos de lo que tenía que salir en función del trabajo que llevó. Bueno, bien. Entonces, varias cosas para hablar, breves las mías para escuchar a Germán. Primero el planteamiento en sí, ¿no? ¿Está bien decir el libro o los libros son caros, sabiendo que los libros son infinitos, infinitamente variados y que por lo tanto es perfectamente posible comprar libros por 5.000 pesos, puedo tener alguno ahí, o por 50 pesos? Podemos salir cada uno de nosotros 5 a una librería diferente, gastar uno 5.000 pesos, otro 50 pesos, traer los libros, cotejarlos y ver que
Se entrevera bastante todo. ¿Vos tenés los precios ahí? Sí, por supuesto. Vamos a repasar títulos, precios. ¿No es lo mismo que decir la ropa es cara? ¿O los autos son caros? Yo creo que sí, pero ¿qué es un libro? O sea, escribió alguien un libro. ¿A qué libro nos referimos cuando escribió alguien un libro? decimos- Escribió alguien un libro cualquiera, no importa. ¿Se mató trabajando esa persona? O sea, ¿se rompió la espalda para escribir el libro? ¿Cuándo lo escribió? Yo preguntaría cuándo ¿Está lo escribió. sacrificadísima esa persona? ¿Tuvo que abandonar ¿no? todos sus sueños de confort, Sí. libertad para escribir ese libro? Probablemente en la cabeza de la gente no tanto, ¿no? Luego, ¿cómo está hecho el libro? Bueno, en ahí sí? vos tenés Luego, un apego a la teoría objetiva del valor. ¿Que ¿no? viene de quién? ¿Quién sigue? Marx. Y bueno, ahí está, ¿no? listo. Básicamente el valor Listo, del dale, libro está decilo. dado por la cantidad de trabajo que tiene metido adentro. No, Esa sería... no está, pero en el caso del libro, no, por el caso de la ropa. claro que No, es justamente la teoría Ojo, subjetiva del valor ojo, que tiene que que no- ver con... Voy, me no tiro a la te piscina. Sí. La ropa el está- autor no es el único que trabajó en el libro. Bueno, pero pará. Me pero adelanto digo, a en la dar ropa esa pelea. Hay, Sí. hay puesta, digamos, una parte creativa, que es la parte del diseño, pero después está estandarizado ese diseño. Una vez que creaste ese diseño, lo producís en serie y ya, digamos, tu parte creativa quedó. Digamos, Pero si alguien te quedó dice, liberada. Sapo, la ropa es cara, vos lo primero que le objetás es, ¿a qué te referís? ¿A qué ¿A ropa? dónde fuiste? ¿Qué ropa? Claro. No, claro, ¿dónde compras ropa? Pero yo digo que en el caso de los libros, la ropa, vos estandarizás el precio, ¿no? Producís en serie una determinada cantidad de ropa y tipo de ropa. En el caso de los libros, cada libro es un mundo diferente, de trabajo. Y sin embargo, se venden todos juntos en el mismo lugar, lo cual Y más o menos es al mismo particular precio. del libro. Creo que le da la singularidad como bien, ¿no? Como mercancía. Claro, exacto. Ahí es donde vamos identificando eso, particularidades. Uy, viene de- Fernando a del decir libro. que los libros son baratos en Uruguay. De Dale. ninguna manera. apoyo. De Viene por ninguna ahí, manera. viene a decir, no está. Gente, no se enojen con el precio de Hay los libros que indiscutiblemente son caros. Luego, ¿cuáles son esos libros que indiscutiblemente son caros? Bueno, los podemos llegar a identificar. Son libros que se imprimen en cientos de miles de ejemplares, que están pegados y no cosidos, que están diseñados de un modo flashero bastante berreta y que, claro, no han sido trabajados por muchísimos profesionales que han trabajado, uno en el texto en sí, otro en su corrección, otro en comentarlo, otro en anotarlo, otro eventualmente en traducirlo, sino un único texto para su suficiente cantidad de países. ¿No y tenés, que- ¿no sí. tenés ahí un vínculo con la ropa? Porque, o sea, championes, ¿no? Los championes son caros. Vos podrías decir, no, si te traes unos championes chinos por Temu, son baratos. Ahora, el libro de 50 pesos no es la expectativa de mucha gente, ¿no? El libro de 50 pesos, por lo general, no es un libro que quieras comprar. O es un libro que querés comprar en malas condiciones, o en una Capaz edición que no es un está tan clásico buena. usado. Capaz que es una cosa que está usada. Por otro ¿no? lado, un libro que particularmente condense todo el pensamiento acumulado por el actual ministro de Economía durante décadas, ¿cómo le podés poner valor a eso? No tiene precio. No tiene precio. No tiene precio. Sin embargo, hay que poner un precio. Hay que ponerle un precio. Luego, Y es un precio bajo. ¿cómo? Es un precio bajo para todo lo que haya. Depende de cómo fue escrito. Si fue ¿Cuándo? escrito, Sí. si fue escrito, digamos, para contar efectivamente el pensamiento de esta persona, yo le pongo un precio. Si es como parte de un trampolín político. Bueno, mentira. Es la venganza por la revolución industrial. Queda mano a mano para que a partir de ahora. No, Yo vengo a aprender, yo no tengo idea. No, Mucho, pero- mucho más llano que eso. ¿Cuánto mira el precio ese que se acaba de fijar para ese libro? El costo. ¿Y cuánto se despega? ¿Y cuánto lo ignora el costo? Y entonces, bueno. Por eso, asociado al ¿hasta valor qué- subjetivo. ¿Hasta qué punto la editorial que publica ese libro aprovecha una demanda que ya saben que está ahí para tirar de esa piola, ¿no? Ahí sí vamos a encontrar libros de los que es más o menos indiscutible, que son caros en cualquier mercado y más allá de las realidades monetarias de los países. Bueno, ¿quiénes son los que piensan que los libros son caros? ¿Personas que no pueden comprar libros por el precio? Porque los precios son demasiado altos. ¿O personas que sí compran libros y tienen decidido que si el precio de un libro iguala el de un plato en un restaurante de 3 estrellas, entonces ese libro es caro? También me pregunto eso. ¿Se reflejan los mensajes? Me gustaría que me lo Te vayan voy a leer contando. un mensaje, mirá. Dale, Sapo. Mañana inauguro librería en Piriápolis. Espero la visita del Ciudadano Ilustre. Son caros los libros, sí, pero más cara es la comida. Bueno. Pero atrás del libro hay editores, ilustradores, traductores, etcétera, etcétera. Hay algunos que realmente los valen y otros no se justifican. Libro de 50 páginas, 990 pesos es un poco mucho. Una mirada. Si hablamos de los gastos en cultura, me parece que lo más caro por lejos es el cine.
Fíjense lo que puede costar una entrada, me parece una locura. Ahí una cuestión que me interesa mucho que Germán se meta con ella, porque es difícil encontrarle referencias comparantes al libro, ¿no? Por eso, ¿no? Yo creo que ahí te apartás, pero también... Los bienes que compiten con el libro, ¿cuáles son? Una suscripción de New Yorker o una entrada al cine. Pero no comparten estructura de costos, o sea... No, total, por eso creo que la dificultad es justamente analizar una mercancía que por su propia naturaleza es totalmente distinta a muchas otras, que son las que habitualmente tenemos como referencia para identificar si efectivamente estamos o no estamos ante cosas caras. Luego tenemos un par de elementos de contexto. Uno, que en Argentina se llegó a proponer, porque después no se concretó, era parte de la ley Omnibus, que manejaba Milei cuando asumió, la posibilidad de, el precio es libre. Cada librería va a poner el precio del libro según su conveniencia particular. Se previno eso, se atajó eso, se evitó eso, se desactivó. El precio de venta al público se respeta. Hay una ley de precio único para el libro en Argentina que por ahora sigue vigente. Pero es importante eso. Eso acá como tal no existe, sino no existe como ley. Sí existe el precio de venta al público, que en el caso de los libros nuevos, en general las librerías lo respetan. Es la sugerencia de la editorial a la librería. Bueno, no se maneja como sugerencia como se maneja con otros productos. Lo que digo, el precio de venta no es que es homogéneo, es el precio al que está fijado desde la editorial hacia las librerías. Claro, y las librerías lo respetan. Y las librerías respetan. Lo que significa que si vos sos una librería grande que podría, desde el punto de vista de su capacidad financiera, jugar con ese precio, o si sos una librería chiquitita que necesita poder vender ese título que también vende la librería grande para sostenerte, lo van a vender las dos al mismo precio. Obviamente que si no existiera esa ley, la librería grande podría venderlo muchísimo más barato, vendería muchísima más cantidad, y la otra no vendería nada. Bueno, ahí tenés algo distinto, ¿no? Porque vos decís, el libro es el mismo libro en esta librería, en esta otra librería, en esta otra librería. La comida es distinta en dos restaurantes distintos. La ropa es distinta según la marca. O sea, hay cosas que también vinculadas a esto que vos estás mencionando ahora que hacen que sea más distinto el caso de los libros, ¿no? En definitiva es el mismo libro. Entonces, si vos justamente tenés una librería que tiene un acuerdo con determinada tarjeta, tenés todo el incentivo de comprarlo ahí, porque vas a encontrar el mismo producto exactamente en otra librería que no tiene ese descuento. Que puede ser distinto con los precios de la comida, por lo que estamos hablando ahora, o ejemplos que hemos mencionado, o de la ropa. Más particularidades. La discusión en Argentina sirvió para pensar eso, ¿no? La relación entre las librerías grandes y las chicas cuando las dos salen a vender el mismo libro, ¿no? Que ha sido puesto por la misma editorial con un único precio y que en principio, en esas circunstancias les permite a cada una vender lo que puede. Quizás es una pregunta obvia, pero hay algo que no estoy viendo. ¿Por qué con las librerías o con los libros existe esa pulsión o esa discusión a propósito de regular los precios que no existe para otros productos? Porque a nadie se le ocurre que con otra cosa vos no la puedas vender al precio que quieras cuando sos el comerciante. Bueno, es una ley que cocinaron entre las librerías argentinas ya hace un tiempo, que en principio protege a las librerías chicas y a lo que ha dado de llamarse la bibliodiversidad. Es decir, que puedan existir librerías que ofrecen otras cosas. Se entiende que al manejar un precio de venta al público único, eso de alguna forma está resguardado. Luego acá vamos a tener una discusión parecida porque, hay un proyecto que lo que se propone corregir es esta posibilidad muy abierta de que las librerías grandes hagan grandes descuentos, asociados, como decía Germán, a los bancos y a las financieras. Con eso venimos y con una lista de títulos y precios para que juzguen. Es un corolario de la discusión que estamos teniendo sobre la destrucción creativa. ¿No? Porque si vos encontrás un método más eficiente de almacenar el libro, tener un canal de venta digital, poder hacer un acuerdo con determinadas empresas, ¿no? Con la atención que supone que al mismo tiempo que está sucediendo eso, que tiene una ventaja para el consumidor de poder acceder a un precio más barato, está sucediendo la destrucción de un conjunto de librerías independientes más chiquitas, editoriales. Pasa con la librería, esa es la preocupación, ¿no? O pasa, ¿no? ¿Te acordás cuánto eran los tampos que en el debate? 70 por minuto. Por minuto. No, una cosa así. La Cámara del Libro lo va a impulsar. El Instituto Nacional de Letras ya acusó recibo de esta conversación que se viene. Hay que revisar la ley del libro. Hay una ley del libro para proteger la bibliodiversidad. Creo que hay 16 países creo que tienen esa ley. ¿No? Eso del precio del valor al público. Sí. Miren, hablando de valor, miren los dos valores que tenemos hoy en vivo al aire. Ya venimos. Fácil desviarse. La tertulia literaria y económica de la mano de Fernando Medina y Germán de Agosto sigue a partir de ahora. La economía del libro es muy importante para lo que sea que leemos.
Sí. Chiquilines. Y esta columna, bueno, se cierra con una lista. Les voy a proponer que mediten acerca de todo esto, de si los libros son caros o no, el precio de los libros, la economía del libro, reaccionando a la siguiente lista. ¿Cuánto cuesta de palabra el libro de Lorena Ponce de León? En una librería en este momento, 850 pesos. 790, te voy a decir. Bueno, Gustavo Penades, Dos caras de un hombre con poder. 850. Elisa Tócar, 950. Mi nombre es Emilia del Valle, Isabel Allende, 1190. El último secreto, Dan Brown, 1290. El Círculo de los Días, Ken Follett, 1490. 2002, no, ¿cómo es? No me vengas con memorias de una crisis bisagra. Sí. 590. Sapo, está muy desactualizado. 750. Bueno, una cosa que vimos con Fernando ahora fue que el IPC, la inflación general, fue mayor que la inflación de los libros. Del rubro de libros que está dentro del IPC. Mira. Que no quiere decir que no sean caros. Una cosa es la variación y otra cosa es el nivel. Vos decís que sube más la comida que los libros. Desde el cambio de base del INE, que es en el 2022, los libros subieron menos que el IPC general. Vos lo tenés ahí dentro de la categoría recreación y cultura, la categoría de libros, revistas, suscripciones. Hay libros de texto, que esos son más caros, ¿no? Sí, es un mercado aparte. Más inelástico, aparte porque son los que te mandan a estudiar. Vamos a decirlo redondamente, es decir, muy abiertamente abusivo, en el sentido de que inelástico. Se obliga a las familias a comprar nuevos libros todos los años de un modo bastante innecesario, de manera muy clara. ¿Por qué no sirve el del año pasado? Bueno, no, porque se le hizo esta pequeñísima actualización. Bueno, sí, es un mercado. Se llenó la boca de verdades, Fernando. Pasa que ahora el Fernando papá tiene otras verdades para decir. Ya lo vas a vivir esto. No llegué todavía. Pero ya la ves venir. Sí, lo veo, sí, claro. En las librerías, por supuesto que sí. Bueno, ¿cómo sigue? La gente sigue pensando que los libros son caros y esto no tiene vuelta. No lo vas a hacer. Tiene dos miradas. No con nada. Los libros son caros. Y no hay matices. Pero todos son los precios de lista sin los descuentos que tienen las distintas librerías, que creo que es parte del problema o parte de la perforación de ese acuerdo tácito que hace que se mantenga esa suerte de precio único, al igual que en otros 16 países, uno de los cuales Argentina, que mencionaste. Exacto, el precio en Uruguay se respeta tal y como lo fija la editorial. Luego, en una librería, con una cierta tarjeta, te van a hacer el 15, el 25% de descuento. Y en otra no. En otra a lo mejor te ofrecen un 10 y pagás en efectivo. Hay otras posibilidades que en principio no compiten de igual a igual. Que son lo que está detrás de esta iniciativa de promover. Sí, que se limite de alguna forma la posibilidad de hacer descuentos, promociones, sí, que se va a discutir y que seguramente no va a ser nada fácil de resolver, porque es meterse con la competencia, en principio, en una economía libre. ¿No, Germán? Así es. No creo que sea. Si vos igualás y no tenés descuentos, naturalmente. Cuando vos escuchás control de precios, ¿cómo reaccionás? Claro, creo que esto es un poco distinto, ¿no? Pero sí, los economistas en general no reaccionamos del todo bien. ¿Lo pensaron bien? Ya Aunque se ha tenido una reformulación a partir de las cosas, pero creo que de vuelta, ¿no? Todo lo que puedas aplicar a este mercado en particular es singular, ¿no? Luego, para terminar de entreverar la conversación, ¿los libros son caros, sí o no? Mirá, traje una Ilíada de Sir Alexander Pope, Oxford, 1943, 100 mangos. Traje Leones y Corderos. Leones y Corderos de Germán de Agosto. ¿Usado o nuevo? Bueno, este justo es un ejemplar de promocional, Germán. pero creo que es el mismo que va a las librerías. Germán lo puede confirmar. Fin de siglo, 850 pesos. Epa. Bueno, lo que pasa es que ese libro la pegó fuerte. La pegó fuerte. Este es el libro que tuvo Fantino en sus manos. Ya costaba eso antes de Polifonía. ¿Qué más? Bueno, La vida breve. Miren qué linda edición de La vida breve de Onetti. Con el sello de la Academia Nacional de Letras. Tapa dura. Las ediciones de la Academia Nacional de Letras, ¿dirías que son caras o baratas? Bueno, juzguen ustedes. Cuesta La vida breve 1.290 pesos. Lo mismo que el último de Dan Brown. Lo hizo la Academia Nacional de Letras junto a la RAE. Y bueno, y haciendo que La vida breve pase a formar parte de esa misma biblioteca en la que están El Quijote, Señor de Soledad, Rayuela, La región más transparente. Te compras el pozo usado y chao. ¿Qué dijo Sapo, perdón? Penguin Libros. Penguin. O sea, digo para hablar. Sí, por supuesto. Cadena, digamos, y a su vez, las traducciones Alfa también juegan, ¿no? que es parte de Penguin. La calidad de la traducción también juega mucho en el precio. En el precio, y bueno, muchísimo menos que las condiciones materiales y que el prestigio de la marca, por así decirlo. En el mundo del libro no se habla de marca, se habla de sello editorial. Sí. Decadencia y caída del Imperio Romano.
Edward Gibbon, edición de Gredos. Acá sí hay de todo, traducción, notas, comentarios. Quiero mirar bien el precio, lo tengo en la lista. 1.500 pesos. ¿Siguen pensando que los libros son caros? No, ese está bien. Ese está ¿No bien. trajiste ninguno por arriba de 2.000? Por arriba de 2.000. Bueno, sí, si compras Acantilado, Abadá, Ciruela, vas a encontrar muy fácilmente libros, en principio, muy parecidos en apariencia a estos, pero que tienen precios superiores. Y para no hablar, por supuesto, porque cuando decimos los libros, yo no quiero... Parece una obviedad, pero obviamente que esto no es lo mismo. Mira, la tapa está rota, se le cae la tapa de tan viejito que está. Pero ese libro puede llegar a costar, lo tiene Germán en este momento, 10.000, 15.000 pesos muy fácilmente. ¿Cuánto? ¿Lo trajiste? Sí. No sabía cuánto valía. Pero eso tiene que ver con las escasez del producto. Con su valor de colección, Claro. por supuesto, sí. Pero los libros, digamos, ese también es un libro. Por eso cuando decimos los libros son caros, me gusta para reducir el objeto. ¿A qué nos estamos refiriendo? Lo caro y lo costoso. Por lo que entiendo, distintos. a ciertas novedades de gran alcance comercial. Es a eso a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Cuando decimos que son caros. Y no todos los libros son caros, sino esos libros. ¿Quién vende los libros más caros? ¿Germán, Sapo o Nico? ¿Cuál es el libro más caro de ellos tres? Creo que el de Odone, sí. Que Lo está dijimos hoy, ¿no? más en la franja de los 1.000 inconmensurable pesos. ese valor. Sí. Es de debate, es un poco más extenso, sobre todo es más extenso ¿Cómo que arreglar el el Uruguay? Es un libro breve. Sí. Tema entrador. El Tema despegue, entrador. sí. Bueno, no, ahí juegan las condiciones materiales. El sello, Debate es un sello muy prestigioso que lo maneja Penguin para toda España y Latinoamérica. ¿Qué más? Tengo el Nando, que te lo compras por 100 mangos en el súper. Tengo... ¿100 mangos nuevo? Tengo, ¿qué más? La Pará, poesía reunida. Lo tengo. Conozco Sí. a Pablo Muró, aparte. ¿Lo tenés firmado como lo tengo yo? No. Bueno, viste, eso le agrega un poco de valor, pero bueno, yo lo he visto. Le mando un abrazo a Pablo. Sí. ¿Qué más? La poesía reunida de Ida Vitale con el sello de Tusquets. 1.350 pesos. Barato. Perdón. Uno piensa que cínico, pero bueno. El género no le saca, Sí. no le baja o sube el precio. No, y esta comunidad, poesía. si metemos Y a lo Luchi quiero Soria, meter. esos son los libros más caros. Claro, Los claro. libros Objeto. de cocina, conserva, esos son caros de verdad. Condición material porque el costo es ineludible. Eso hay que Si hablar. el libro está cosido, si tiene una cintita, si el papel es de alta calidad, Sacale eso todo tiene eso. que jugar en el precio. Y lo otro que El juega en el contenido. precio es el sello. Como en todas las cosas. Hay Mercedes-Benz de los libros. Y hay libros económicos. No hacía el valor Sí. del libro, ¿no? O sea, digo, en lo que está escrito. Por ejemplo, no sé, este libro, ¿no? digamos. Sí. La poesía reunida Menos de que Ida todo lo Vitale. demás, a eso voy. Si yo te pongo al lado, no sé, obras completas de Shakespeare, ¿me puedo encontrar una obra completa más barata que esto? Por supuesto, porque... Lo cual no tiene sentido, ¿no? Porque si lo pensás seriamente, Los esto tendría que valer 50 pesos. y Esa lo es otro una primera 1500. gran contradicción que tenemos en la economía del libro. Los libros viejos, que son los más perdurables, los que están ahí hace siglos, tienden a ser los más baratos en suma porque vas a encontrar muy fácilmente ediciones de todo tipo y entre esas ediciones... Hasta una cuestión de derechos que no tenés que pagar. Por supuesto. Mil de Sí, fiebre sí, sí. Juan Andrés Ferreira 1000 de versus fiebre. Ida Vitale. 1.290. Uno- Ahí, a ver, barato, lo pues, mismo, un librazo. menos que la nueva novela. También de tenés Ken un cambio, Follett. una variabilidad importante entre la densidad del libro, es decir, cuánto papel requiere como Sí. insumo, que no es menor. Sí, Por claro. eso, los Que costos no es menor físicos tampoco, del desde el libro punto de vista juegan del en el costo precio, físico. por Costos tapa supuesto dura, que tapa sí. blanda, un poco mejor calidad. Yo lo que digo que el costo mayor de un libro Ahora que es te- el trabajo y la calidad de su contenido. Y eso no está mensurado. Y no está adecuadamente recogido en las regalías Ahí que le va. corresponden a los autores. pasale a Es ser el eslabón más débil un de la anagrama y cadena un editorial. acantilado. Pero pasa que tenés libros donde Para que eso juzgue sí las está diferencias recogido. materiales. Un anagrama y un acantilado. Perdón, Nico. No, que el tema del el pago al valor de haber escrito el libro, para algunos escritores está pago y para otros no. Sí, claro. Por supuesto que los autores aspirarían a cobrar más que solo el 10%. Por supuesto que las editoriales enseguida van a hacer ver que en el trabajo que se hace para publicar un libro, bueno, pesan digamos, los aportes de otros tantos profesionales que corrigieron, que anotaron, que tradujeron, que imprimieron, Ilustraron. que diseñaron, que ilustraron. Y por supuesto pesa, como venimos diciendo, que esto es lo más abstracto y acaso lo más esquivo de valorar de todo, el sello. Es decir, hay sellos que cobran su prestigio. Vos sabés que si un libro pertenece a un determinado catálogo, es un buen libro, y vos sabés que en otros casos eso no es así, es más azaroso. No sé, ¿qué más les puedo aportar? Que nos tenemos que ir, Fernando. Bueno. ¿A vos te gusta más acantilado o anagrama?
son muy diferentes. Pero no, en el libro. Los libros de acantilados son objetivamente mucho más primorosos que casi cualquier otro libro en el mercado en lengua española, por la calidad del papel, por la calidad de las tapas, por las tintas, por con cómo están hechos en general. Anagrama es una editorial mucho más masiva que abarata sus costos en. Cerremos con una anécdota papel, personal. cartón, Vos sos librero. Te dedicás a vender libros. Sí, no cuando estoy acá. ¿Nunca te pasó, como librero, que estás vendiendo un libro, alguien vino, quería un libro, te preguntó por el libro y te preguntó cuánto cuesta, le dijiste y te dijo, no, gracias? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y alguna vez te pasó que te dijeron, es muy caro? Todo el tiempo. La percepción de los uruguayos en general, indudablemente, es que los libros son caros. ¿A vos como Luego librero? es una percepción a veces más o menos informada y a veces que merece. Pero a vos como librero te ha pasado que te vienen a comprar un libro, te preguntan cuánta plata cuesta, vos le decís y te dicen, no, toma, es muy caro. También pasa esto otro. No, esto no es caro de ninguna manera. Y estaba pagando 3.000 pesos una comedia de acantilado con una nueva traducción. Esto va a estar en mi casa y en las casas de mis hijos durante décadas o hasta siglos, por la calidad con la que está hecho, por el valor que tiene una divina comedia en una biblioteca, en la cultura en general. Caro es otra cosa. Caro es, y ahí se puede poner cualquier ejemplo de algo efímero. Dale, Sapo. Hola, para mí no son caros. Hay gente que en vez de un libro compra pop en el cine. Es más caro el pop, un puñado de maíz. La teoría subjetiva del valor. Que es parte de esta conversación. Tal cual, es lo que estamos la Germán, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Participar en mi columna. Bien, bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos. Chau, chau. Fácil desviarse.